dijimos que el código habla, anticipamos que el código habla de dos tipos de personas, que habla de las personas humanas y de las personas jurídicas, y que comenzamos a analizar las personas humanas. Entonces, analizando a las personas humanas, dijimos que el código actual no define a las personas, sino que simplemente habla del comienzo de la existencia, y dice claramente que el comienzo de la existencia se da desde la concepción. Entonces, la concepción es el inicio, que recuerden un poco lo que vimos en la última clase. ¿Se acuerdan que en la última clase comenzamos a analizar a las personas? Dijimos que el código habla, anticipamos que el código habla de dos tipos de personas, que habla de las personas humanas y de las personas jurídicas, y que comenzamos a analizar las personas humanas. Entonces, analizando a las personas humanas, dijimos que el código actual no define a las personas, sino que simplemente habla del comienzo de la existencia, y dice claramente que el comienzo de la existencia se da desde la concepción. Entonces, la concepción es el inicio de la existencia de la persona humana. Pero aclaramos además que el código habla de una personalidad, es decir, esa persona por nacer, la persona concebida que aún no ha nacido, que así la denomina el código, tiene una personalidad jurídica, se le reconoce el carácter de persona, por lo tanto es sujeto de derecho, y por lo tanto hablamos de que mientras se está gestando, desarrollando, ya sea en el seno materno o en una probeta, por ser persona, por ser sujeto de derecho, ya tiene la aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos, por lo tanto puede adquirir derechos. El tema es que esa personalidad, esa aptitud, está sujeta a una condición, que es el nacimiento con vida. Si no nace con vida, fíjense que, como decíamos, moralmente hablando, nadie puede negarle a una mamá que gestó durante 8 meses un bebé, que ese bebé existió. La verdad que nadie lo puede negar. Se lo niega a los efectos jurídicos. A los efectos jurídicos es como si no hubiera existido. Por lo tanto, si hubiera adquirido algún derecho mientras era persona por nacer, al no nacer con vida, ese derecho se transmite a otro sujeto, es decir, no se considera como transmitido a esta persona que no nació con vida. A la inversa, si hubiera nacido con vida y luego muere, decimos que perfecciona esa personalidad jurídica, la hace plena. Es un sujeto que nació, que murió, que se extinguió. Por lo tanto, fíjense que la muerte, como extinción de la persona humana, produce consecuencias jurídicas. Por ejemplo, transmite el derecho hereditario, es decir, las personas que son llamadas a heredar, a convertirse en titulares del patrimonio de esa persona que nació y que luego murió. Es decir, hay una serie de derechos entonces que van a entrar en juego. Por lo tanto, esta es la diferencia que ustedes tienen que tener claro. Si se perfeccionó, es una persona que nació y luego murió. Por lo tanto, fíjense que va a tener un nombre y un apellido, tema que luego de esto vamos a ver. Es una persona que se inscribe su nacimiento y se inscribe su fallecimiento. En tanto que si no nace con vida, fíjense que no va a tener nombre y apellido, porque es una persona que no llegó a adquirir o a completar esa personalidad jurídica, y esto hace que se inscriba como un NN. Es una persona que se gestó, pero que no llegó a nacer. Entonces, esto es sustancial. Dijimos también entonces que existen dos tipos de capacidades. La capacidad de derecho, que es la aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos, y capacidad de ejercicio, que es la aptitud para ejercer esos derechos y deberes jurídicos de los cuales se es titular. Dijimos entonces que ambas capacidades pueden resultar limitadas, pero fíjense que como principio general partimos de la base que las personas humanas somos capaces. Es decir, se nos reconoce, la ley nos reconoce la aptitud para ser titulares de derechos y de deberes jurídicos. Pero además de esa capacidad de derecho existe una capacidad de ejercicio, que es la aptitud para ejercer por sí mismo esos derechos y deberes. Sí, María, ¿querías decir algo? Buen día. No, perdón, salí de la otra conferencia, me olvidé de cerrar el micrófono. Buenos días, disculpe. Buenos días. ¿Yo había abierto otra conferencia o era la de la semana pasada? Me parece que era como la colita de la semana pasada, no sé qué pasó, no, pero no importa, ya estoy acá. Bueno, listo entonces. No, porque abrí una y la verdad que no sé por qué me quedaron otras pendientes. Quizás no las cerré. Perdón, entonces. En lo que estoy tomándome el trabajo también de desbloquearlos, ¿se acuerdan de lo que hablábamos en la clase pasada? De desbloquearlos para que ustedes puedan ver bien la pantalla. Bueno, seguimos entonces. La capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer los derechos y deberes de los cuales se es titular, para ejercerlos por sí mismo. En este sentido dijimos entonces que como principio general las personas somos capaces de derecho y de ejercicio. Sin embargo, existen limitaciones. Hay personas que van a ver limitada esa capacidad. Y en principio estábamos analizando la capacidad de ejercicio, qué es lo que limita la capacidad de ejercicio. Fíjense que el código establece quiénes resultan incapaces de ejercicio. Si quieren, retrocedo un poquito y vamos a refrescar esto y vamos a ver entonces que los incapaces de ejercicio están expresamente mencionados en la ley en el artículo 24. Este artículo tiene que tenerlo claro porque nos habla de las personas que ven limitada su capacidad de ejercicio y que por lo tanto dependen de un representante legal para ejercer los derechos y deberes de los cuales son titular. ¿Quiénes son? Las personas por nacer, las personas que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente y la persona declarada incapaz por una sentencia. Entonces, esto tenerlo fresco y recordándolo. Después dijimos
pasamos al artículo 25 y hablamos de los menores de edad, es decir, las personas que no han alcanzado la edad y grado de madurez plena, que se alcanza a los 18 años. Entonces, fíjense que esto me permite establecer una presunción. A partir de los 18 años, toda persona se presume plenamente capaz para ejercer sus derechos y deberes jurídicos. Pregunta que les hago. Por ejemplo, conocemos un vecino que es mayor de 18 años, pero que claramente sabemos que tiene una enfermedad mental, pero sin embargo nadie se ocupó de iniciar un proceso judicial, de designarle un representante legal, es mayor de 18 años. ¿Cómo se lo considera jurídicamente hablando a la hora de ejercer sus derechos y deberes? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo? ¿Cristian? Para ejercer los derechos, si no hay un... Plenamente capaz. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si esa persona, un buen día, el resto de su familia, son todos declarados herederos en una sucesión, por ejemplo, padre e hijos, y este hijo de 18, que ya cumplió los 18 años, que también es heredero en la sucesión de su padre, se lo convoca a un acto jurídico para vender una propiedad de la sucesión, porque todos los herederos se ponen de acuerdo. Bueno, a ver, el escribano se va a encontrar con una persona que el sentido común le dice que algo le pasa, que no está entendiendo el acto. Ahora, ¿puede firmar ese acto jurídico? ¿Puede vender esa propiedad? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Puede firmarlo al acto jurídico? Yo creo que no, que si es notable no se lo van a permitir. Cristian dice no. A ver, pero la ley me está diciendo, si es mayor de 18 años, es plenamente capaz. Por lo tanto, puede ejercer sus derechos y deberes por sí mismo. Ahora, pero no va a ser un acto viciado luego. Ese es el tema, Cristian. Bien, la realidad es que alguien podría luego aparecer y atacar ese acto jurídico y decir acá, esta persona no sabía lo que estaba firmando, el escribano admitió que firmara, pero en realidad no entendía lo que firmaba porque tiene tal y tal problema, porque tiene un problema, por ejemplo, una enfermedad mental que le impide comprender eso. Entonces, fíjense ustedes, ese acto jurídico que aparentemente es válido, que se realizó porque el escribano aceptó que se realizara, no hizo nada, sin embargo, con el tiempo puede ser atacado, porque como bien dijo Cristian, vamos a tomar este término, que después vamos a analizar qué significa. Ese acto tiene un vicio, tiene un defecto. Desde el punto de vista jurídico, entonces, decimos no es perfecto, tiene una falla, tiene un defecto. Después vamos a ver qué tipo de defecto es. Pero bien, entonces, fíjense ustedes, que la ley presume que toda persona mayor de 18 años es plenamente capaz, ¿salvo qué? Y bueno, salvo que exista una sentencia que lo incapacite para ejercer los derechos y deberes de los cuales es titular. Entonces, puede mediar, por ejemplo, una sentencia judicial que lo incapacita. Ustedes tienen un caso fresco, un caso que incluso citamos la clase pasada, que es el tema de Maradona. Fíjense por qué se está discutiendo tanto si Maradona el último año consumía, si no consumía, si entendía los actos que realizaba, si pudo darle poder a Morla, al abogado Morla para que lo representara, si ese acto por el cual le dio poder era viciado o tenía algún defecto. Entonces, fíjense qué importante lo que decía Cristian. Ahora, todo esto lo vamos a desentrañar en esta materia, o sea, en próximas unidades vamos a ver precisamente esto, que es un acto jurídico, cómo se lo puede atacar al acto jurídico, cómo se lo puede anular. Pero seguimos entonces centrándonos en las personas. Entonces, a tener muy en cuenta, el artículo 24 menciona quienes resultan con su capacidad de ejercicio restringida. Son considerados incapaces de ejercicio. Personas por nacer, menores que de acuerdo a la edad y grado de madurez, y las personas declaradas por sentencia firme, una sentencia judicial, es decir, con la intervención de un juez. ¿Sí? Si no hay un proceso judicial y una sentencia de un juez que incapacita, toda persona mayor de 18 años en principio es capaz, puede realizar actos por sí mismo, salvo que esos actos luego puedan ser atacados de nulidad, o sea, que se pretenda atacar o declarar la nulidad de ese acto. Bueno, vimos las personas menores de edad, dijimos que dentro de los menores de edad lo que se tiene en cuenta es la edad y grado de madurez. ¿Por qué? Porque eso se llama capacidad evolutiva o capacidad gradual, que se va adquiriendo con los años y que no hay una fija. Es decir, no podemos decir a tal edad la persona es o va adquiriendo capacidad para tal acto o para tal acto no. En realidad, lo que sí habla la ley es que el ejercicio de los derechos de los menores los ejercen a través de sus representantes legales. Más allá que hay actos que van a poder ejercer por sí mismos de acuerdo a su edad y grado de madurez. Entonces, por ejemplo, en un proceso judicial, donde los progenitores, que son los representantes legales del hijo, discuten si el hijo puede o si el hijo se va a cambiar de colegio o no, ojo, porque el hijo tiene, de acuerdo a su edad y grado de madurez suficiente, va a ejercer su derecho de ser escuchado por el juez, de que su opinión sea tenida en cuenta. Y esto introducido entonces por un convenio, que es la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Ahora, fíjense entonces que como principio general decimos, el menor de edad ve limitada, ve restringida su capacidad. Por lo tanto, va a ejercer sus derechos a través de un representante legal. ¿Quiénes son los representantes legales de los menores? Sus progenitores, quienes ejercen la representación legal, quienes tienen la responsabilidad parental, que así se llama. Ojo, ya no hablamos de patria potestad, no hablamos de tenencia, hablamos de responsabilidad parental a partir del nuevo código. Y entonces, quienes ejercen la responsabilidad parental son sus representantes legales. Pero ante la ausencia de esto, por ejemplo, un menor cuyos progenitores murieron, fallecieron, se le va a tener que designar un representante legal en un proceso judicial. ¿Cómo se denomina ese representante legal? Tutor, se le va a designar un tutor.
Entonces ahora sí, vamos a analizar un poco. Vamos a la diapositiva siguiente. Fíjense el ejercicio de los derechos por los menores de edad. Este artículo es importante, el artículo 26. Si bien ya lo vimos la clase pasada, quiero repasarlo porque fíjense que es importante que ustedes tengan en cuenta que la ley va a distinguir cuando habla de menores de edad, personas que no han alcanzado los 18 años, de dos tipos de menores. Es decir, los menores hasta los 13 años y de los menores desde los 13 hasta los 18 que la ley los considera adolescentes. Entonces, por eso el código, la legislación argentina, se adapta a la Convención de los Derechos del Niño que habla de niños, niñas y adolescentes. Niños y niñas hasta los 13 años, de los 13 a los 18 adolescentes. Entonces, son sujetos de derecho menores de edad, son titulares de derechos y deberes que por ser menores de edad, el ejercicio de esos derechos y esos deberes se va a ver limitado o restringido. Entonces, fíjense que la primera parte del artículo dice precisamente que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, no obstante la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. ¿Qué actos le van a ser permitidos a los menores? Bueno, a ver, claramente, todos sabemos que cualquier menor de edad, cualquier niño, hace pequeños actos jurídicos, como por ejemplo, va al kiosco, va a una librería, compra alimentos en el buffet del colegio. Todos estos actos hoy en día se han visto modificados como efectos de la pandemia, pero en general, pensemos en nuestra vida habitual, sabemos que los niños realizan pequeños actos, y esos actos son válidos y los realizan por sí mismos. Pero la mayoría de los actos van a depender de una representación legal. Pero dijimos, fíjense ustedes, los menores, los niños, pueden hacerse escuchar en un proceso judicial donde sus progenitores están debatiendo sobre un derecho del niño. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que se plantee una situación de conflicto, que el niño quiera algo y sus progenitores quieran otra cosa. Pensemos en un cambio de colegio. Dos progenitores que quieren cambiar de colegio a su hijo. Uno lo quiere llevar a un colegio y el otro quiere que no lo cambien de colegio. ¿Pero qué le pasa al niño? Fíjense que el niño, por más que es menor de edad, la ley le permite que ejerza sus derechos de acuerdo a su edad y grado de madurez. Entonces, no va a ser lo mismo un niño de 5 años que uno de 10, que uno de 12 o que uno adolescente. No es lo mismo. ¿Qué dice la ley? Que si existen situaciones de conflicto entre los intereses del niño, niña, adolescente y sus representantes legales, que ya aclaramos, sus progenitores o su tutor, ¿qué puede ser en este caso? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que hay que respetar a rajatablas es que el niño, cualquiera sea su edad, debe ser oído y su opinión debe ser tenida en cuenta. Esto lo refleja el artículo. Fíjense que dice, en situaciones de conflicto, miren porque me aparecen que hay varias personas que están bloqueadas, en situaciones de conflicto entre el niño, niña, adolescente y sus progenitores, dice la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume, y luego viene con el adolescente. Entonces, partimos de una base. ¿Qué reconoce el artículo? Más allá que los niños, por una cuestión de edad y grado de madurez, ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, esto no significa que si se están discutiendo sus intereses en un proceso judicial deben ser oídos. El día de mañana, cuando ustedes ya ejerzan la profesión, se van a encontrar que a lo mejor su cliente está discutiendo el no cambio de colegio del niño, de su hijo, y ustedes en el proceso van a tener que garantizarle esto a ese niño, que sea escuchado por el juez, que su opinión sea tenida en cuenta. No significa que el juez va a resolver como el niño quiere, pero sí que el niño sea escuchado. Entonces, punto importante de esta primera parte del artículo. Dice que en situaciones de conflicto, entonces en la segunda parte debe ser oído. ¿Qué pasa con el adolescente? Y fíjense que acá puntualmente considera la situación del adolescente. Adolescente entre los 13 y los 16 años tiene derecho a tomar decisiones respecto de su salud. Entonces, hay determinados derechos que va a poder ejercer por sí mismo, lo que tenga que ver con su salud, siempre y cuando, ojo, no ponga en riesgo la vida o su integridad física. Creo que la clase pasada con ustedes estuvimos comentando, bueno, ¿qué pasa si el niño se quiere hacer un piercing o se quiere hacer un tatuaje o una cirugía estética, que es tan común en adolescentes? Bueno, tenemos que tener en cuenta esto. Hay un límite. ¿Puede hacerlo si pone en riesgo la vida o su integridad física? Dijimos no. Entonces alguien de ustedes había dicho, si te querés hacer un piercing, bueno, quien te lo va a hacer va a pedir que vengan tus progenitores, tus representantes legales, porque sos menor de edad. De los 16 a los 18, la voluntad del adolescente se considera como la de una persona, un adulto. Por lo tanto, incluso puede tomar decisiones cuando su situación de salud ponga en riesgo la vida, la integridad física de la persona. En este sentido, entonces, pueden tomar esas decisiones, pero tenemos progenitores, tenemos representantes legales, progenitores o tutores. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos progenitores o representantes legales pueden oponerse a ese acto. Y en definitiva, ¿quién va a definir esto? El juez, teniendo en cuenta el interés superior del niño, los derechos, y si se pone en riesgo la vida o la integridad física de este niño o en este caso de este adolescente. Entonces, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Porque es fundamental. Ustedes tienen que irse de esta materia teniendo claro esto. ¿Cómo ejercen sus derechos los adolescentes? Yo les voy a subir en materiales un cuadro que hace
una científica del derecho, una doctrinaria muy reconocida, que es Kimmelmacher de Carlucci, jueza, camarista, que escribe mucho, que hace publicaciones. Es un cuadro que quizás exceda un poco el trabajo en esta parte de la materia, pero sin embargo les va a clarificar un poco para que ustedes tengan en cuenta qué actos puede realizar un adolescente por sí, qué actos requieren precisamente de la autorización de sus progenitores y, en definitiva, si existe conflicto, tengan en cuenta qué va a resolver o va a decidir el juez. Bueno, de esta parte, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, acá me dice Luciano que recién pudo conectarse. Bueno, Luciano, igualmente queda la grabación porque me ocupé de que estuviera la grabación. Y estamos refrescando un poco lo que vimos la clase pasada. ¿Por qué estoy poniendo especial atención en esto? Porque fíjense, toda la materia es importante, toda la materia la vamos a estudiar, pero hay temas que son troncales. Entonces, la capacidad es algo que ustedes se tienen que ir de derecho civil teniéndolo bien claro. Porque las materias que sigan, cuando ustedes vean obligaciones, cuando vean contratos, cuando vean reales, se va a dar por sentado que esto ya lo estudiaron. No lo van a repasar, no lo van a revisar. Entonces, es muy importante, y porque además, para la celebración de cualquier acto jurídico, damos por sentado que la persona es un sujeto capaz. Entonces, tienen que tener bien en claro qué incidencia tiene la capacidad. Y ahora sí vamos a la emancipación, que este punto es el que solamente mencionamos, pero que no desarrollamos la clase pasada. Dijimos que la emancipación, entonces, es la cesación de la incapacidad de ejercicio de manera anticipada. O sea, que me está dando la pauta el artículo que antes de los 18 años, porque a los 18 años se adquiere la plena capacidad civil, antes de los 18 años, la persona puede hacer cesar su incapacidad. Entonces, puede asumir la casi plena capacidad civil, más allá de que no ha alcanzado los 18 años. Como les dije, el código actual solo mantiene un tipo de emancipación, que es la emancipación por matrimonio. ¿Y esto por qué lo aclaramos? Porque antes de este código, el código anterior, admitía otro tipo de emancipación, que era la emancipación dativa, la emancipación que otorgaban los representantes legales a sus hijos menores. Hoy en día no subsiste, solamente subsiste la emancipación por celebración de matrimonio. Entonces, fíjense ustedes, les pido por favor que alguien lea el artículo para refrescarlo, más allá que lo tenemos en pantalla, pero quiero también que lo escuchemos. ¿Quién tiene ganas de leerlo? Dale, María, por favor. Así lo en mi voz. Dale. Emancipación, artículo 27. La emancipación es la celebración del matrimonio antes de los 18 años. Emancipa a la persona menor de edad. Me parece que lo leí mal. A ver. Te entendimos. Seguí. La persona emancipada. La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en este código. La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe, para quien cesa a partir del día en que la sentencia pesa en la autoridad de cosa juzgada. Si algo es debido a la persona menor de edad, con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad. Bien, entonces, fíjense, la emancipación que se da por matrimonio hace que el sujeto adquiera la casi plena capacidad civil. Esto significa entonces que de ahora en más, una vez contraído el matrimonio, va a celebrar todos los actos de la vida civil como si fuera una persona mayor de edad. Salvo que, hay situaciones que pueden plantearse. Si nosotros decimos la emancipación se produce a consecuencia del matrimonio, ¿qué pasa cuando el matrimonio se anula? Vale decir, cuando ese acto jurídico queda sin efecto. Les voy anticipando entonces que la nulidad significa que un acto jurídico es privado de sus efectos, ¿sí? Por ejemplo, celebré un matrimonio, se anula, queda sin efecto el matrimonio, como si no hubiéramos celebrado matrimonio. Pero la ley contempla y dice que en la nulidad, incluso anulado el matrimonio, la emancipación subsiste, salvo que uno de los cónyuges haya obrado de mala fe. Por ejemplo, supongamos que alguien, declaró algún dato falso, que alguien tenía un impedimento para contraer matrimonio con el otro, por ejemplo, porque existía un vínculo de parentesco, lo sabía y lo ocultó, entonces sería de mala fe, ¿eh? O, por ejemplo, que alguien tenía un matrimonio anterior subsistente, esto también es causal de nulidad. O matrimonio que no se consumó, por ejemplo, hay una serie de causas de nulidad. Si el matrimonio se anula, la emancipación subsiste salvo respecto de aquel cónyuge que fue de mala fe. Al que fue de mala fe, la ley lo sanciona y dice la emancipación queda sin efecto. Hasta acá estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si celebrado el matrimonio se emancipan los sujetos y luego se divorcian? También la emancipación subsiste, porque fíjense que la emancipación es un acto muy importante que tiene relevancia fundamental porque tiene que ver con la capacidad de los sujetos, por lo tanto también se mantiene. Ahora, entonces por eso decimos que es irrevocable. ¿Qué significa que la emancipación es irrevocable? Que si contraigo matrimonio, me emancipo, esa emancipación no puede ser dejada sin efecto. Irrevocable que no se puede modificar. Ya hablamos de la nulidad, hablamos del divorcio, del qué efecto tiene el divorcio. Ahora, fíjense ustedes que la emancipación entonces le permite al sujeto realizar todos los actos de la vida civil con las limitaciones que establece la ley. Entonces, pregunta importante que ustedes tienen que tener en cuenta, por ejemplo, para los parciales, para los exámenes, porque es una pregunta central, porque la tienen que conocer como profesionales del derecho.
Fíjense que el artículo 28 habla de los actos que son prohibidos a la persona emancipada. Vale decir, la ley enumera qué tipo de actos están prohibidos a la persona más allá que se encuentre emancipada. Son 3. Esto lo tienen que saber, lo tienen que recordar. Entonces, hagan un esfuerzo por recordarlos. No importa el orden, pero tienen que recordarlos. Vamos al primero. Aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito. ¿Qué significa aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito? Hablamos del tutor. El tutor es el representante legal que se le designa en un proceso judicial y que debe mediar una sentencia judicial a aquellos menores de edad que no cuentan con representante legal. No puede existir un menor de edad, o sea, un sujeto incapaz, que no tenga un representante legal. ¿Qué pasa si los progenitores de un menor de edad fallecen, ambos en un accidente? Por ejemplo, fíjense, en época de pandemia, un bebé, creo que nació en la Argentina en tiempo de pandemia, y en un accidente de tránsito fallecen sus 2 progenitores que eran venezolanos, y ese bebé se queda sin familia en la Argentina. Por lo tanto, tienen que venir familiares a hacerse cargo de él. Tenía familiares en Chile, su tía. Bueno, se hacen cargo de él. Ese bebé se queda sin sus progenitores, sin sus representantes legales, porque además muere su abuela también en el accidente. O sea, muere sus 2 progenitores, muere su abuela. Se queda sin representantes legales. Por lo tanto, hay que designarle un representante legal. Mientras no tenga un representante legal designado por un juez en un proceso judicial, ese niño no tiene representantes legales. Entonces, tendrá un guardador provisorio, que será quien va a poder ejercer los actos por él. Supongamos, ese bebé tiene que ser internado, ese bebé tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica, ese bebé comenzará luego su escolaridad. Bueno, todos esos actos van a requerir de un representante legal. Se le va a tener que designar un tutor. Para eso se requiere un proceso judicial y una sentencia judicial que designe un tutor. Entonces, fíjense, ahora vamos a aclarar, Florencia, qué significa finiquito. Ese tutor, entonces, acreditó en ese proceso judicial que es la persona que en mejores condiciones se encuentra para desempeñar ese rol, porque fíjense que el representante legal no solamente va a cuidar de la persona, sino que va a ejercer los derechos y deberes de esa persona. Si ese bebé recibió derechos por herencia, esos derechos van a tener que ser ejercidos, ese patrimonio va a tener que ser conservado, ¿sí? Y no puede ese tutor vender los bienes libremente. Si los vende va a tener que ser con autorización judicial. Y si no, lo que tiene que hacer es conservar esos bienes hasta que el niño llegue a la mayoría de edad. Como entonces el tutor tiene un cargo, ese cargo lo va a aceptar en el proceso judicial. Le va a aceptar al juez el cargo para el cual es designado de tutor y se compromete a desempeñarlo fielmente, y una vez que finalice su gestión, cuando el niño llegue a los 18 años, ya sea mayor de edad, le va a tener que rendir cuentas de toda su gestión, y ese niño ya mayor de edad va a tener que aprobar esa gestión. Eso significa aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito. Finiquito es darlas por finalizadas, dar por finalizada la gestión del tutor. Pero la gestión del tutor no se termina hasta tanto su gestión sea aprobada en el proceso judicial por ese menor ya mayor de edad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, la ley establece entonces que esa persona que está sujeta a tutela va a tener que aprobar en algún momento las cuentas de su gestor, de su tutor. ¿Cuándo? Cuando llegue a la mayoría de edad. Pero fíjense ustedes que no la puede prestar antes. A un emancipado no puede, antes de los 18 años, aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito. Va a tener que esperar a que el menor cumpla 18 años. El caso de los chicos Ford, sí, claro, Cristian, ese es un ejemplo. Estos chicos, mientras eran menores de edad, murió su padre, se les designa un tutor, el tutor va a tener que cuidar. Esto no significa que el tutor no vaya rindiendo cuentas gradualmente en el proceso judicial. Sí, lo va a tener que hacer cada tanto tiempo, pero una vez que termine su gestión, y cuando los menores ya tengan ambos 18 años, bueno, en ese momento va a tener que rendir cuentas, como bien dice Cristian. Muy bien, el ejemplo nos viene perfecto para cerrar esto. Fíjense, vamos a otro caso. Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito. Nosotros dijimos que desde la concepción ya se lo considera persona humana. Desde la concepción, entonces, tienen aptitud para adquirir derechos y deberes jurídicos. Por lo tanto, mientras era una persona por nacer, ya pudo recibir derechos por donación, herencia, legado. Una vez nacido, también. Entonces, estos chicos Ford, por ejemplo, que cita Cristian, pudieron haber recibido derechos por donación. No sé, su abuela les donó un bien, ¿sí? Ese bien donado ya forma parte del patrimonio de estos chicos que son menores de edad hasta el día de la fecha. Creo que la hija ya es mayor de edad. Me parece que el hijo continúa siendo menor de edad. Bueno, entonces fíjense, ¿qué dice la ley? Ojo. Ah, son mellizos. Me parecía que uno era más chico. Tienen razón. Bueno, perdón. Entonces me equivoqué yo. Si son mellizos, claramente, no sé, ¿ya llegaron a los 18 años? No me acuerdo. Tienen 17. Bueno, bien, están reinformados ustedes del tema. Bueno, entonces siguen siendo menores de edad. Supongamos entonces, están sujetos a la representación legal del tutor que se les designó judicialmente cuando falleció su progenitor. Bien, hay actos que le están vedados. Entonces, todavía no pudieron aprobar las cuentas del tutor. Todavía... Sí, Cristian, te escucho, dale. La pasada nada más. ¿El tutor se puede designar antes de la muerte de los progenitores o...? Sí, por testamento.
El padre... Claro, creo que fue lo que pasó en este caso, me parece. Bueno, yo no lo tengo tan presente, pero fíjense que una de las cosas que se puede hacer en los testamentos, a partir de una modificación de la ley, es que el testador puede designar tutor a sus hijos menores, es decir, ya designa quién quiere que sea su representante legal. Claramente, esto significa que a la muerte ese testamento se va a presentar, va a tener que haber un proceso judicial, porque va a tener que intervenir un juez. Lo que no va a pasar, o lo que no va a ocurrir es que tenga que hacerse todo un proceso judicial con pruebas demostrando que quien se propone como tutor, quien se postula, tiene aptitudes para desempeñar ese rol. Y en definitiva van a ser valoradas por el juez al momento de dictar la sentencia. En este caso directamente el juez tiene en cuenta esa designación de tutor. Bueno, muy bien el ejemplo, entonces viene... Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? En el caso de que haya padrinos, ¿no? Una vez fallecido los progenitores, sí, los progenitores, los padres. ¿Se tiene en cuenta también eso? A ver, los padrinos, fíjate que pueden tener un grado de parentesco o no, ¿sí? Pero hoy la ley, y es a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que se ha adaptado todo el sistema jurídico argentino, pasaron muchísimos años, porque fíjense que la Convención fue ratificada en 1990, pero todo el sistema jurídico argentino recién se adaptó con el Código Civil y Comercial, con la modificación. Fíjense que los padrinos, los parientes, forman parte de un concepto de familia ampliada. Entonces, los padrinos, los referentes afectivos, a veces puede que la persona no tenga un grado de parentesco con el niño, sin embargo, tenga aptitudes para desempeñar ese rol de tutor. Entonces, muchas veces se disputa, por ejemplo, se inicia un proceso de tutela para designar un tutor y hay disputas, se postulan más de una persona. Yo tuve, por ejemplo, por años, un juicio de tutela en el cual las dos abuelas, la abuela materna y la abuela paterna del niño, se disputaban ser designadas tutoras. Entonces, por ejemplo, el código actual admite la tutela compartida, pero en el tiempo en que yo inicié esa tutela, no se admitía, no había sido todavía modificado el código. La jueza entendió que la tutela debía ser compartida, esa sentencia se apeló y la Cámara dijo no, el código no admite la tutela compartida, digo con el código anterior, y por lo tanto se la otorgó a una de las abuelas. Pero entonces es un juicio que llevó años, porque había dos tutores que se postulaban. Podría ser entonces que se postulen más de una persona, quien se postule como tutora se postula porque tiene un referente afectivo del niño, y se postula como tutora porque si bien no tiene vínculo de parentesco, tiene muy buena comunicación, madrino, padrino, que es lo que preguntabas vos, Iona. Pero lo que te quiero clarificar es que ese título no te da derecho a nada en particular. Vas a tener que hacer un proceso judicial, demostrar tu aptitud para desempeñarte como tutora y obtener esto. Salvo que el progenitor, por ejemplo, supongamos Ford, designó como tutor de sus hijos, para el caso de que a él le pasara algo, a este referente afectivo o los padrinos, suponete, ¿me entendés? Eso sería otro caso, porque por testamento se puede designar. Pero siempre tengan en cuenta que va a intervenir un juez. ¿Por qué? Porque al juez hay que rendirle cuentas y tiene que llevar un control porque estamos hablando de menores, que están sujetos a una representación legal. Entonces, si esos menores... Sí, dale, María, te escucho. Disculpe, toda esta situación de que mucha gente viaja, se va de país a país. Yo tengo, por ejemplo, un caso de una nena que la mamá se fue a trabajar en España. Sí. Y la persona que era una tía de sangre, se fue a otro país, volvió a su país de origen. Y la nena quedó boyando, de casa en casa. La mamá está viva, está en Europa, trabajando. O sea, ¿qué pasa con esos niños sin llegar a un juez? Porque ella había hecho unas cuestiones, no sé bien, con escribanos, tampoco sé. Sin llegar a eso, ¿cómo no dejar a un niño sin tutores? No sé si es la palabra correcta. Ahora te explico. La ley, y esto lo van a estudiar ustedes cuando vean familia, la ley admite hoy en día lo que se llama la guarda, que los progenitores, los representantes legales del niño, elijan a quién dar en guarda durante un determinado tiempo. Un año que se puede renovar por un año más, pero no se puede extender más de esto, Entonces, supongamos, yo me tengo que ir a trabajar afuera, soy madre soltera, entonces otorgo la guarda de mi hijo a una determinada persona que yo elijo. Y se hace por un trámite, por eso decís vos o hablaste de escribano y demás. Podemos hacerlo judicialmente. Ahora, el problema está que supongamos que esto se extiende indefinidamente. Bueno, la ley no admite que esto se extienda indefinidamente, porque acá habría una situación también de abandono. Si esto se prolonga, la madre sigue trabajando afuera y no le interesa nada de la hija. Podría haber una situación de abandono. Esa situación de abandono entonces justifica que se adopten medidas, porque es una niña que si bien tiene la contención porque hay alguien que está en cuidado, cuidándola, pero sin embargo, legalmente hablando, no tiene protección, no tiene una representación legal, porque esa guarda que fue delegada por los progenitores, o en este caso por la progenitora, hoy en día no subsiste porque se vencieron los plazos previstos en la ley. Entonces ahí va a haber que hacer otro tipo de trámites. Alguien va a tener que presentarse a pedir la guarda de ese niño, pero el juez va a evaluar si ese niño está en situación de riesgo, si sus derechos se han visto vulnerados o no. O sea, entra todo un mecanismo a jugar ahí. ¿Por qué? Porque para tutela no podemos promover una tutela porque ya tiene un representante legal. Lo que pasa es que de hecho ese representante legal no está ejerciendo la representación porque abandonó a su hija. Entonces, fíjate que acá hay muchos más conflictos que se van a sumar y que vamos a tener que analizar. Pero no es una tutela la solución. Claro, ¿y cómo? Pero en principio quiero decirte que sí, la progenitora, la representante legal puede voluntariamente delegar la guarda en alguien, pero ten en cuenta que por un tiempo, un año, se puede extender un año más, pero no más de esto. Si se extiende más de esto,
momento ya habría una situación de abandono por parte del progenitor. Y hay La una situación, sí, dale, te escucho, No, perdóname. porque la madre se ocupa muy a lo padre, digamos, ¿no? En una posición como muy de padre, de mandar el dinero, de estar controlando. O sea, no es que la abandonó, pero es una Sí, pero esa situación niña no tiene representación legal. Claro, está Va a llegar el yendo momento, supongamos, esa niña necesita un tratamiento médico, algo que pone en riesgo la vida. Claro. ¿Quién lo va a decidir si no Claro. tiene representación legal? Mientras está la guarda vigente, perfecto, pero una vez que la guarda cae o perdió vigencia, esa niña está sin representación legal. Entonces, evidentemente, hay un incumplimiento por parte de, en este caso de la progenitora, de los deberes de asistencia que tiene para con esa niña. Digamos que lo que tendría que haber ocurrido es que cuando la tutora que delegó la madre se fue, ella tendría que haber vuelto del país al que se fue. Pero A ver, eso no hubiera pasado ocurre- por los gatos en medio de la pandemia. Se juntaron muchas cosas, entre la falta de responsabilidad parental y las cuestiones económicas y de situación. Sí, sin duda son situaciones excepcionales que se van a contemplar, pero ojo, las va a tener que contemplar un juez, ahí va a tener que intervenir un juez en un proceso judicial, ¿entendés? Porque claramente hay una guarda de hecho, pero que legalmente no otorga esa representación, por lo tanto hay una situación anómala y que va a haber que de alguna manera sanear, porque va a llegar el momento que le digan a quien tiene la guarda de hecho, no, mire, su guarda ya cayó, usted no tiene la guarda de esta niña. Ni está la persona. Bueno. La hermana... Bueno, ahí Claro. es mucho más grave todavía la situación, es mucho Claro. más compleja. Es más Por eso uno como operador del derecho, ¿no? O en estas situaciones que nosotros estamos estudiando, tener en cuenta estos detalles que son súper cotidianos. Claro, de todas maneras te digo que eso es un tema como más específico de familia. ¿Pero por qué lo trato hoy? Porque tiene que ver con la representación legal. Ustedes tienen que tener en cuenta estas cosas. Son puntos muy importantes que tienen que tener presente. Por eso viene bien el ejemplo para que adviertan que toda persona tiene, si es menor de edad, tiene que contar con un representante legal. Y si no lo tiene, porque la mamá se fue, porque no pudo volver, porque no quiere volver, por lo que fuera, es una situación de anomalía que va a tener que ser solucionada y es judicialmente. Gracias, profesora. Bueno, entonces, lo que no van a poder los menores aún emancipados es donar esos bienes que a su vez recibieron por donación. Porque fíjense cuál es el fundamento. Si recibieron bienes por donación, herencia o legado, es decir, bienes adquiridos a título gratuito, por eso habla de la donación. La donación es un acto jurídico, es un contrato, y es a título gratuito. Si han recibido bienes a título gratuito, por ejemplo, porque heredaron bienes de su abuela, lo que no van a poder hacer es disponerlos. Van a poder entonces usarlos, van a poder estar en su patrimonio, pero no van a poder disponer de ellos. Lo que la ley impide es este acto de disposición a título gratuito. Esto es lo que tienen que tener en cuenta. Si lo recibió el menor a título gratuito, no va a poder disponer a título gratuito. La gran pregunta es, ¿podrán venderlo? Bueno, acá en este artículo no lo menciona. Este artículo lo que dice es actos prohibidos. Le está prohibido y no puede el emancipado ni siquiera con autorización judicial. Les anticipo que el 29 habla de actos que sí va a poder realizar, pero solamente con autorización judicial. Después vamos a ver qué pasa con los actos de disposición. Entonces, no pueden donar bienes adquiridos a título gratuito. ¿Por qué no pueden donar? Porque la donación, insisto, es un contrato y es a título gratuito. ¿Quieren hacer alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿No? Bueno. Sobre la donación, profe, ¿puede usufructuar la donación? Sí. Claro, está en su patrimonio. Puede realizar cualquier acto de ese bien que ha recibido a título gratuito. Por ejemplo, supongamos, tomemos como ejemplo los chicos Ford. Murió su abuela hace un tiempo. Bueno, fíjense que también son herederos de su abuela. ¿Por qué? Porque su papá, que era el heredero directo de su abuela, el descendiente, su papá falleció. Entonces, estos chicos van a ocupar en la sucesión de su abuela el lugar que tenía su padre. Con lo cual reciben bienes. Y si son titulares de derechos recibidos por herencia, también van a ser titulares de obligaciones. Por ejemplo, los impuestos que gravan a la sucesión, supongamos. Entonces, fíjense que lo que no van a poder estos chicos es donar bienes que hayan adquirido en esa herencia. Si pueden usar, si se puede administrar, se puede conservar, se puede percibir los frutos. Lo que no pueden, si están emancipados claramente, lo que no pueden es hacer donación. Porque la donación, insisto, es un contrato y es un acto jurídico a título gratuito. Bien. Y te aclaré, Cristian, tu pregunta, respondí a tu pregunta. Perfecto, profe. Bueno, y ahora vamos al tercer inciso, afianzar obligaciones. ¿Qué quiere decir afianzar? ¿Tienen alguna idea de qué es afianzar? ¿No? Solidificar, que esté constituido, firme. A ver, Luciano, ¿vos qué querías decir? Yo creo que afianzar es como dejar en claro las obligaciones, o sea, dejarlas por sentado. A ver, afianzar, sí, a ver, Iona, ¿qué querías decir vos? Perdóname. No, quizás intensificar, pero no sé si lo dijo María. ¿Asegurar algo? Asegurar, esa palabra me gustó más. ¿Adquirir? No, lo que dijo Sebastián. Sebastián habló de asegurar. Bueno, precisamente el fiador, el garante, es quien asegura que otro va a cumplir con una obligación. Por ejemplo, supongamos, en un contrato de alquiler, un tema tan cuestionable, en un contrato de alquiler se le exige al inquilino que presente una garantía, es decir, que presente a alguien
que se obligue conjuntamente con el inquilino, que es el obligado principal, de modo tal que si el obligado principal, que es el inquilino, no paga, va a tener que pagar el garante o el fiador. Entonces, la fianza, garantizar o salir de garante en una obligación significa esto, obligarme en subsidio de otro. Es decir, si el otro no cumple, respondo yo. Ahora, claramente el obligado principal es el inquilino. Quien tiene que cumplir la obligación es el inquilino. Si el inquilino no paga, el propietario tiene que reclamarle en primer lugar al inquilino. Si el inquilino persiste, una vez intimado, no quiere pagar, bueno, ahí sí, el propietario se va a dirigir al garante, porque es una obligación accesoria, es una obligación en subsidio. O sea, accesoria significa que hay un obligado principal, pero que también hay un obligado accesorio que va a tener que responder si el obligado principal no responde. ¿Qué dice la ley? Bueno, con el mismo fundamento del inciso anterior, los menores aún emancipados no van a poder ser fiadores, no van a poder ser garantes, no pueden garantizar obligaciones. ¿Por qué? Porque aún no han alcanzado los 18 años la plena capacidad, más allá de que hayan sido emancipados por matrimonio. Entonces, pregunta, ¿qué actos le están prohibidos al emancipado y que no va a poder realizar ni siquiera con autorización judicial? O sea, que no nos gastemos a pedir la autorización al juez, porque la ley lo prohíbe expresamente. Entonces, no pueden ser garantes o fiadores, afianzar obligaciones. No pueden aprobar las cuentas de sus tutores y darlas por finiquitadas, por finalizadas. Va a haber que esperar a que tenga 18 años. Y no pueden hacer donación de bienes adquiridos a título gratuito. Título gratuito, bienes adquiridos por herencia, por legado, por donación. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran clarificar? ¿No? Bueno. Y ahora les dije yo, nos faltaba el artículo 29, que habla de actos que sí van a poder realizar los emancipados, pero solo con autorización judicial. Están sujetos a autorización judicial. Fíjense que el emancipado requiere autorización judicial para disponer de bienes recibidos a título gratuito. La autorización debe ser otorgada cuando el acto sea de toda necesidad o de ventaja evidente. Vale decir que, gran pregunta. Y vamos a tomar para verlo en concreto el ejemplo de los hijos de Ford. Los hijos de Ford, entonces, están sujetos a un tutor hasta la mayoría de edad. Supongamos que alguno de estos hijos contrae matrimonio y se emancipa. Bueno, hay actos que le están vedados, que no pueden realizar ni siquiera con autorización judicial. Pero hay actos que sí pueden realizar, pero que van a requerir autorización judicial. Supongamos, Martita Ford recibió bienes de la herencia de su abuela. ¿Por qué? Porque ocuparon estos niños el lugar de su progenitor en la sucesión. Entonces, Martita Ford quiere vender uno de los bienes que recibió la herencia. ¿Vender? ¿Puede vender? Sí, vender puede, porque es un acto de disposición a título oneroso. Vale decir, que le va a ingresar una contraprestación. Lo que no puede hacer es donar, porque es un acto a título gratuito que supone que va a transmitir la titularidad del bien, pero que no le va a ingresar una contraprestación, es a título gratuito. El acto a título gratuito le está prohibido, no puede ni siquiera con autorización judicial. El acto a título oneroso le está permitido, va a poder disponer a título oneroso, pero acá sí requiere autorización judicial. ¿Por qué? Porque por ser menor de edad, más allá que esté emancipada, la ley apunta a protegerle el patrimonio. A decir, mira, si vos querés realizar actos, espera a tener 18 años. Ahí sí vas a ser plenamente libre. Pero si vos querés vender ahora, tenés que tener la autorización de un juez. ¿Por qué? Porque fíjense que el juez va a autorizar el acto solo si el acto es de toda necesidad y representa algún tipo de ventaja evidente. Por ejemplo, si yo necesito vender un bien que recibí en la menor edad, ¿por qué? Porque lo quiero vender para comprar un departamento mejor donde voy a vivir con mi cónyuge. Bueno, ese es un acto en realidad que tiene una finalidad que va a tener una incidencia en el patrimonio positiva, porque yo paso de un monoambiente a tener un departamento de 2 ambientes. Pero le voy a tener que acreditar al juez entonces cuál es el monto que voy a obtener luego de la venta, cuál es el destino que le voy a dar a esa venta, que ya tengo visto el inmueble que quiero adquirir, se lo tengo que justificar al juez para poder obtener esa autorización judicial, porque esa autorización va a ser excepcional, solo se va a dar cuando el acto sea de toda necesidad y que represente una ventaja evidente. ¿Se entendió esto? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? O sea que acá es cuidar el patrimonio, básicamente, que no se disminuya el patrimonio del menor. Esa es la idea, conservarle el patrimonio de la mejor manera posible hasta que ese niño llegue a la adultez y pueda tomar decisiones. Fíjense que a veces es necesario vender un bien, por ejemplo, para, no sé, costear la alimentación y los estudios de un niño. Pero ¿qué va a decir el juez? Antes de dar la autorización, si se trata de un menor de edad, muchas veces en las tutelas, el tutor se presenta en el juicio y pide la autorización para vender un bien, para con esa renta destinarla a pagar los estudios, a pagar la alimentación de este niño mientras sea menor de edad. Pero el juez va a exigir que realmente se acredite qué se va a hacer con esos fondos, cómo se los va a conservar, a mantener para que realmente logren cubrir la alimentación de todos estos años que quedan pendientes del menor siendo menor de edad, cómo se va a costear la carrera. Muchas veces esos fondos se invierten en un fondo de inversión o se convierten a dólares y se ponen a plazos fijos rentables, pero esto tiene que estar controlado por el juez. Por eso es que la autorización de la venta, como implica la disminución del patrimonio, tiene que llevar esta autorización de este juez. Bueno, de este tema, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran ver? ¿Algo que quieran aclarar? Bueno, fíjense que vamos al artículo siguiente.
Ya vimos entonces que como principio general las personas somos capaces de derecho y capaces de ejercicio. Pero hay situaciones en las cuales la capacidad de ejercicio se tiene que ver limitada, se tiene que ver restringida. En principio, entonces, toda persona mayor de 18 años tiene o cuenta con la plena capacidad para ejercer sus derechos. Sin embargo, hay situaciones que deben ser contempladas. Ejemplo, bueno, a ver, yo tengo un vecino que vive solo, que no tiene familiares que se encarguen de él, que se ocupen de él. Este vecino tiene una edad avanzada y yo advierto en él conductas raras. Cito un ejemplo concreto, un ejemplo claro. En una época me vinieron a ver porque había una persona que tenía un patrimonio realmente importante, con una cantidad de propiedades que eran todas, estaban en alquiler. Pero ¿qué pasaba con esta persona que era la titular de ese patrimonio y que tenía un hijo pero mayor de edad y que tenía su vida? Bueno, esta persona, por ejemplo, se enemistaba con los inquilinos, los acosaba de toda manera, telefónicamente, les cargaba el contestador diciéndole cosas, barbaridades, se peleaba con la inmobiliaria a la cual tenía a su cargo administrar, por ejemplo, esos alquileres o llevar a cabo y completar esos alquileres. Bueno, tenía conductas realmente raras. Y además tenía denuncias, porque vivía en un edificio de departamento muy importante, de una zona muy importante de Cava, y resulta que a ella se le había puesto que su vecina era tóxica, entonces, por ejemplo, iba y le descargaba los aerosoles de Raid, del más fuerte, en la puerta. Hasta un día llegó incluso Era literalmente tóxica. Literalmente tóxica ella más que la vecina. Bueno, entonces la vecina se encontraba con que su departamento estaba inundado del olor a Raid, le pintaba cosas en la puerta, bueno, le hacía literalmente la vida imposible. Esta mujer denunció el hecho, pero lo denunció incluso frente al consorcio, al administrador, pero quedaba siempre en la nada. Entonces esta pobre mujer desesperada, esta vecina, acudió al hijo. Y el hijo, que recién había alcanzado la mayoría de edad, se encontraba frente a la espada y la pared, porque claro, por un lado tenía a su madre, que realizaba todos estos actos y no la quería perjudicar y no la quería internar y demás, y por el otro lado tenía a los vecinos del consorcio que se quejaban, que lo llamaban, que le decían, tu mamá está mal, hace algo, toma algún tipo de medida. Bueno, claramente por todo esto que yo les estoy planteando, bueno, vemos un caso de una situación que de hecho es una persona que realmente debería restringirse de alguna manera su capacidad, someterla a algún tratamiento, determinar si tiene alguna enfermedad mental, pero fíjense que internarla y obtener una determinación de si tiene una enfermedad mental o no es contra su voluntad. Y es una persona mayor de edad. Entonces, lo que un poco hablábamos en la clase pasada con ustedes, esta situación de la ley de salud mental, estos hechos, situaciones que se han presentado, como por ejemplo el caso de Chano, en plena pandemia, el caso de un enfermo mental que se resistió a un policía y lo mató, en plena Avenida Libertador, con algunas personas tomando un café en un bar en la calle. Bueno, estas situaciones entonces claramente hacen que la ley tenga que ocuparse de este tema. Entonces, se plantean situaciones de personas que realmente necesitan de una restricción de capacidad, pero no como una forma de sancionarlas, ¿sí? Sino como una forma de brindarles protección. Por ejemplo, Maradona. Maradona era una persona que evidentemente, por todo lo que estamos viendo ahora y todo lo que suponíamos cuando veíamos algunos videos, necesitaba de algún tipo de protección extra. A veces la propia familia no se la brinda esa protección. Entonces, a veces se hace eco una vecina que está sufriendo precisamente los embates de esta enferma, que realmente solamente enferma puede realizar esto. Entonces, fíjense que el artículo 31 nos va a dar pautas para restringir, para limitar la capacidad de una persona. Y estas son reglas entonces generales, y fíjense que dice, la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales. O sea, si una persona es mayor de edad, en principio tiene la plena capacidad civil, se la considera plenamente capaz, pero su capacidad se va a poder ver restringida. ¿Cuándo? Bueno, en todas estas situaciones que plantea el artículo en los diferentes incisos. Le pido que alguien lea el inciso A, por favor, para ver si se nos graba otra voz, además de la mía, que debe ser bastante saturante, por cierto. ¿Puedo leer? Sí, dale, Luciano, por favor. Artículo 31A. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Hasta acá. Fíjense. Entonces, supongamos en el caso que yo les di, supongamos que el hijo logra que esta señora, que está teniendo estas conductas raras, y no le sumió otras cosas. Este hijo entraba al departamento y se encontraba con que adentro, esta mujer había hecho un búnker, había puesto rejas dentro del departamento. No saben lo que era un departamento hermosísimo, de una zona muy cara de Buenos Aires. Bueno, había puesto rejas porque, claro, tenía un brote de paranoia, creía que la escuchaban, que tenía micrófonos, que la podían atacar. Entonces, supongamos que este hijo logra que esta mujer voluntariamente se someta a algún tipo de internación para determinar si tiene algún tipo de enfermedad mental o no, si tiene que tener algún tipo de tratamiento o no. Vamos a suponer que lo obtenemos voluntariamente. En mi caso de Chano, vamos a suponer que la madre logra que voluntariamente se interne. Bueno, a un internado, si es mayor de 18 años, la premisa, el principio general, la regla general a observar es
que se presume la capacidad. Más allá que esté internado, más allá que los médicos nos hablen de que existe realmente algún tipo de enfermedad mental, más allá que las adicciones lleven a que esta persona no esté plenamente capaz, bueno, se presume. Por lo tanto, entonces, ¿qué podemos inducir de esto? Bueno, que si se inicia un proceso judicial, va a tener que presumirse que es capaz. Y por lo tanto, fíjense la primera consecuencia de esto. Va a ser parte en el propio proceso en el que se persiga declarar su incapacidad. Va a ser parte, va a tener su propio abogado, va a poder oponerse a ciertas medidas que se adopten y en definitiva va a tener que resolver el juez, la Cámara, etc. Ahora sí, vamos al inciso 2, el B. Te pido nuevamente que leas, me parece que era Luciano, o quien quiera leer. Dale, Luciano. Artículo 31, inciso B. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Claro, no hay dudas. Si hay alguna limitación siempre va a ser excepcional y siempre teniendo en cuenta el interés de la persona. Sigamos, el C. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. Bueno, punto importantísimo que tiene que tener en cuenta. La intervención en este proceso va a ser interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que por más que digamos un juez va a intervenir en este proceso, va a dictar las sentencias y lo incapacita, le va a designar un representante legal, etc. El juez, es abogado. Y van a ser muy pocos los casos de jueces o de abogados que además sean psicólogos, que sean psiquiatras, que sean profesionales de la medicina. Por lo tanto, entonces, el juez necesita de profesionales que le informen, que le asistan, que formen parte, que sean parte en este proceso. Por lo tanto, lo que se debe garantizar es la intervención multidisciplinaria. Entonces, supongamos, se va a requerir de la intervención de un asistente social del juzgado, que va a elaborar un informe socioambiental que diga en qué condiciones vive esta persona, cómo es el ambiente donde vive, si está sola, cuáles son sus necesidades, si tiene vecinos o no, si alguien se ocupa, si puede seguir viviendo sola o no, si a lo mejor es una persona que padece enfermedad mental pero que está contenida en su ámbito familiar y no requiere de una internación. Entonces, eso habla de una actividad interdisciplinaria. Claramente no se va a poder llevar a cabo un proceso de esto si no hay un informe pericial, peritos que determinen si la persona padece una enfermedad mental, si la padece, cuál es esa enfermedad mental, cuál es el tratamiento adecuado, si requiere internación o no. Todo esto me habla entonces de una actividad interdisciplinaria. En estos procesos judiciales se deben caracterizar por esto, por la intervención interdisciplinaria o multidisciplinaria. Sigamos, ahora vamos al tercer inciso. Luciano, dale. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Bueno, y me faltó el C. Fíjate, la intervención estatal tiene siempre carácter perdón, vos ya habías leído el C. Discúlpame. Es el que acabamos de leer. Sí, discúlpame. Me parecía que no. Bueno, fíjense que el inciso D entonces tiene derecho a recibir información. Por ejemplo, Maradona, por más que estuviera internado, recuperándose de una intervención quirúrgica en el cerebro, si hay que tomar decisiones, debe ser informado, en la medida de lo posible. Claramente, si la persona está inconsciente, bueno, no se va a poder cumplir con esto, pero hay que informarlo. Así como dijimos hoy, cuando un niño es parte de un proceso, hay que informarle qué decisiones se van a adoptar, en qué medida van a incidir en su vida, hay que escucharlo, su opinión tiene que ser tenida en cuenta. Lo mismo ocurre con una persona, por más que tenga una enfermedad mental clara, evidente, si no ha sido declarado enfermo mental, o una persona tiene algún tipo de adicción a las drogas o al alcohol, entonces debe contar con información. Y esto que les decía hoy, debe ser parte en el proceso, tiene la posibilidad de tener su propio abogado, debe ser escuchado. Miren, muchas veces se da personas internadas en geriátricos, en instituciones para la tercera edad, muchas veces plantean, bueno, yo estoy internado acá porque mi hijo me internó, pero en realidad me sacó todos mis bienes, me medicaba, yo me quería resistir a la medicación, pero no, y un día dopado logró que me internaran acá, pero yo ahora quiero salir. Esto se plantea. Y el tema es determinar si esto es veraz o no. Todos hemos conocido casos, incluso hubo un caso de una persona dueña de un laboratorio que fue incapacitada, fue internada en realidad, se logró una internación por parte de sus hijos que comenzaron a ocuparse de ese laboratorio, y esta persona, si bien tenía una edad avanzada, tenía creo que 84, 85 años, pero en realidad comprendía plenamente. El tema es que se le había sometido a medicaciones, que la tenían todo el día dopada, que había perdido un poco el eje y el contacto con la realidad, y lograron una internación y se hicieron cargo del laboratorio. Ahora esta mujer pudo salir de esta medida. Esto es lo que busca la ley, entonces, garantizarle a la persona que si realmente padece una enfermedad que justifica la incapacitación, que se le incapacite, pero asegurarle que todas las garantías en todos los sentidos y sobre todo constitucionalmente están aseguradas. Por lo tanto, tiene derecho a ser parte del proceso, a ser escuchada, a tener su propio abogado, a ser notificada de cada medida que se adopte en el proceso, a poder hacer planteos de apelación, recurrir las sentencias, como un modo de garantizarle esto, una garantía constitucional. Toda persona mayor de 18 años se considera plenamente capaz. Bueno, ahora sí vamos al inciso E. Luciano, dale. Es un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Lo ratifica. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. La carencia de medios
no tiene incidencia. Muchas veces digo, yo no puedo pagar un abogado, estoy en un geriátrico, mis condiciones no lo puedo pagar, pero el Estado se lo debe asegurar. Entonces, ustedes dirán, ¿pero cómo logra canalizar la denuncia a esta persona? Bueno, precisamente, así como existen organismos especializados en niñez, hay organismos especializados en el tema que tienen que ver con el tema de la gerontología de las personas que de edad avanzada, para brindarles este tipo de protección, para que puedan ejercer sus derechos. Y el último inciso, el F, deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Esto que decíamos hoy. Fíjense ustedes, muchas veces no se requiere que la persona sea internada en un neuropsiquiátrico, por ejemplo, sino que puede recibir contención, puede recibir la protección necesaria en su ámbito familiar, sin necesidad de acudir a una medida tan extrema que implica coartar casi de manera absoluta sus libertades. Entonces, fíjense que siempre se tiene que extremar, que la medida que se adopte realmente sea justificada. Cuando se adopta una medida extrema tiene que ser justificado. Y para esto es fundamental la actividad, la intervención interdisciplinaria, multidisciplinaria. Bueno, hasta acá. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Alguna duda? Profesora, disculpe, con respecto al último inciso del F, Sí. esto debe ser a veces complicado porque el psiquiatra al que medica quizás alude que son necesarias estas medidas terapéuticas que son más restrictivas que otras, ¿no? Sí. A ver, en este tipo de procesos hay una prueba que es fundamental. O sea, para que un juez dicte una sentencia en un tema de capacidad, se deben designar 3 peritos de oficio que van a realizar un informe pericial. 3 peritos designados de oficio. ¿Qué significa de oficio? Los va a designar el juez sin necesidad de petición de parte, porque es la prueba más contundente. O sea que en estos procesos que van a limitar o restringir la capacidad, se van a producir un sinfín de pruebas como, por ejemplo, declaraciones testimoniales, informes socioambientales, informes, por ejemplo, de la medicina prepaga, donde la persona, el profesional que está llevando a cabo un tratamiento psiquiátrico o psicológico, terapéutico. Todo esto van a ser pruebas fundamentales en el proceso, pero la prueba más importante va a ser la pericial. Entonces la pericial, elaborada por peritos, 3 peritos designados de oficio, y dirán, ¿por qué 3? Bueno, precisamente porque a veces puede haber desacuerdo, el informe se elabora por mayoría. Entonces, van a tener que versar ese informe pericial sobre algunos puntos fundamentales. En primer lugar, determinar si la persona padece algún tipo de enfermedad que altere sus facultades mentales. Si padece alguna enfermedad mental. Si efectivamente la padece, ¿qué enfermedad? Identificarla. Si se la identifica, hacer un pronóstico, vale decir, cómo se evalúa, cómo se considera que esa enfermedad va a evolucionar. Muchas veces puede tener recuperación con un buen tratamiento, otras veces son enfermedades que realmente no tienen recuperación. Entonces, más que un tratamiento para controlar a la persona, no se puede. Es decir, la persona no va a recuperar su capacidad. Entonces, un pronóstico. Luego del pronóstico, de haber hecho entonces el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento adecuado. ¿Cuál es el tratamiento que este equipo de peritos, en este informe pericial, prueba fundamental en este proceso, considera que debe realizarse? ¿Qué tipo de tratamiento? Y no solamente qué tipo, sino cómo va a evolucionar ese tratamiento y cómo tiene que ir modificándose o avanzando. Y en último punto, esta pericia tiene que indicar si es necesaria la internación de la persona. La internación de la persona se recomienda en casos en los cuales realmente es peligrosa para sí mismo y para los demás. O sea que por más que la familia tenga la mejor voluntad, no se le puede brindar contención a esa persona por el tipo de enfermedad que padece, el tipo de enfermedad mental que padece y las características. Entonces, este informe pericial es fundamental y el juez, cuando dicte sentencia, determinando si limita o restringe la capacidad, va a tener en cuenta esto. Entonces, volviendo a lo que vos decías, Luciano, calculo que tu pregunta es, por ejemplo, en el caso de Maradona, que tenía un problema de adicción. Bueno, pero si no se quiere someter a ese tratamiento de adicción, ¿cuándo el juez va a poder ordenar ese tratamiento? Bueno, cuando se ponga en riesgo la vida y la integridad física de la persona. Si bien la persona tiene libertades y demás, bueno, hay que convencerla de que se someta a ese tratamiento, para que sea lo menos hostil posible para ella, ¿eh? Pero ahí va a haber que seguir una evolución. Ahora, en enfermedades mentales incapacitantes, bueno, depende del tipo de enfermedad. Hay enfermedades que realmente la persona no puede estar sino internada, porque si no, realmente o genera un riesgo para sí misma y para la sociedad. Forma parte de que todo este proceso se desarrolle con las garantías necesarias ese informe pericial del que estamos hablando, al cual se le van a poder pedir explicaciones. O sea, esto tiene que ver con todo un proceso judicial en el cual se van a tener que observar todas estas garantías constitucionales de un proceso justo, ¿no? Pero estas son las reglas que deben observarse, las reglas generales que establece el artículo 31. No sé si respondí a tu pregunta, Luciano. Sí, profesora, sí, muchas gracias. Bueno, y finalmente tenemos el 32, ya para terminar esta parte. Persona con capacidad restringida y con incapacidad. ¿Quieren que paremos 10 minutitos y terminamos esto o quieren que lo terminemos antes del recreo? Díganme, a ver cómo están, porque veo que ha sido bastante extensa esta primera parte. ¿Qué dicen? ¿Quieren que sigamos? Bueno, vamos a terminar. Ah, no, recreo, me dicen. Va a estar peleado el asunto. ¿Qué quieren, que sí o que no? Ahora, si quieren, paramos 10 minutitos y seguimos. Seguimos. Yo prefiero seguir, pero no sé. Terminamos este artículo, hacemos un recreo y seguimos con otro.
Fíjense que el juez puede restringir, entonces, es un poco aplicación de esto que venimos viendo. El juez puede restringir la capacidad para determinar determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Vale decir, ¿por qué no antes de los 13 años? Porque fíjense que los 13 años los marcamos en la ley como el comienzo de la adolescencia. Fíjense que los 13 años, de 13 a 18, la ley considera que el adolescente por sí mismo, por su condición de adolescente, ya puede ejercer por sí mismo ciertos y determinados actos. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser que un adolescente, a su vez, tenga otra situación que le limita, que le restringe su capacidad, más allá que su edad. Entonces, en otra oportunidad el código hablaba de una doble incapacidad. No podíamos hablar de incapacidad de menores, además de la incapacidad por padecer una enfermedad mental. Entonces, fíjense, recién a partir de los 13 años, el juez podrá incapacitar expresamente al adolescente para ciertos y determinados actos que puedan resultar perjudiciales. Por ejemplo, si un adolescente de 13 años viene padeciendo un problema de adicción a las drogas, o algún tipo de adicción o algún tipo de enfermedad mental que ya ha comenzado a manifestarse y que por lo tanto lo incapacita, bueno, el juez, haciéndose eco de esto, puede en un proceso judicial incapacitarlo para ciertos actos, porque claramente ese adolescente, si tiene que tomar decisiones que hacen a su salud o a sus tratamientos a los cuales se somete y demás, bueno, estaría expuesto a realizar actos perjudiciales. Por esta razón, entonces, fíjense que el código establece expresamente que el juez podrá limitar o restringir incluso la capacidad del adolescente. En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones, con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Bueno, veamos. Fíjense que cuando hablamos de personas mayores de 18 años que hayan sido declaradas incapaces por sentencia, la ley las menciona como incapaces de ejercicio, es decir, personas que no pueden ejercer por sí mismos sus derechos. Entonces, estas personas que no pueden ejercer por sí mismos sus derechos dependen de una representación legal. En el caso de las personas por nacer, sus representantes legales son sus progenitores, si solamente su madre, porque no tiene padre conocido, la progenitora. Por incapacidad de estos, el representante legal de la madre, por ejemplo, el curador de la madre. Si se trata de menores de edad, los representantes legales son los padres o tutores. Y si se trata de personas declaradas incapaces por sentencia, sus representantes legales son sus curadores. Ahora, acá estamos hablando de personas que puedan ver limitada o restringida su capacidad porque tienen algún tipo de adicción, y dice la ley que a partir de los 13 años ya se le puede limitar o restringir la capacidad por su adicción, por algún tipo de, a veces, discapacidad, de algo que lo incapacita para ejercer sus derechos, por alguna razón, por alguna enfermedad, a lo mejor que altera sus facultades mentales, pero sin llegar a una enfermedad mental que lo incapacite. Entonces, fíjense que acá no vamos a hablar de incapaces declarados por sentencia, sino que vamos a hablar de personas que ven limitada o restringida su capacidad por una sentencia judicial. En este caso, entonces, como es una persona capaz, pero que ve limitada o restringida su capacidad para ciertos y determinados actos, ¿qué dice el artículo 32? Bueno, el juez tiene que determinar para qué actos va a haber limitada o restringida su capacidad. Tomemos el ejemplo de Maradona. Maradona no era una persona que se la podía incapacitar. ¿Por qué? Porque tenía intervalos de lucidez, porque había actos que era plenamente consciente, porque no tenía una enfermedad mental que lo incapacitara. Sin embargo, tenía algún tipo de alteración provocada por su adicción ya consuetudinaria, desde tantos años, a la droga, al alcohol. Hoy en día se habla de que así le suministraban, porque esto era en su entorno, le suministraban un cóctel de drogas y de alcohol que no podían ir juntas. Entonces, en esos casos, no lo podemos incapacitar plenamente e internarlo, porque el juez no va a tener fundamento para incapacitarlo en los términos del artículo 24. Pero sí, en los términos del artículo 32, va a poder limitar o restringir su capacidad, por ejemplo, ordenándole un tratamiento por su tema de adicción, porque está poniendo en peligro su vida o su integridad física. Por ejemplo, porque está expuesto a donar bienes a terceras personas y que realmente esos no entienda muy bien o no pueda dimensionar ese acto. Entonces, para evitar esto, es que la ley limita o restringe esa capacidad. ¿Y qué le designa? Fíjense cómo se le va a llamar apoyo. En vez de curador, le vamos a designar un apoyo. El término está utilizado para reflejar, para graficar, si se quiere, la función que cumple este apoyo, que es la de acompañar, la de asistir. Fíjense que un apoyo, un bastón me da idea de un apoyo. Bueno, es una persona que le va a servir de apoyo, que le va a servir de acompañamiento, de asistencia, para ciertos y determinados actos. ¿Cuáles? Los que el juez determine. ¿Por qué? Porque es una persona, en principio, capaz, pero que ve limitada o restringida su capacidad para ciertos y determinados actos. Fíjense que a veces se puede designar más de un apoyo. Entonces, un apoyo podría haber sido, en el caso de Maradona, una de sus hijas o dos de sus hijas, o podría haber sido una de sus hijas y algún profesional externo en el cual tenía confianza, o alguna de sus hermanas. Entonces, él o los apoyos.
designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona. O sea, debe primar la voluntad de la persona. La persona tiene una adicción, la persona tiene alguna alteración mental, tiene algún tipo de discapacidad, pero no es incapaz. No es una persona que no pueda tomar decisiones por sí misma. Tiene que ser acompañada en sus decisiones. Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulta incapaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Un ejemplo, el hipoacúsico. Una persona que es sordo-muda, padece sordo-mudez, pero además no tiene ninguna forma de comunicación con el exterior. No ha adquirido ningún lenguaje alternativo o forma de comunicación. Bueno, en ese caso, muchas veces el hipoacúsico, el sordo-mudo, quien padece sordomudez desde la niñez y no ha alcanzado ninguna de estas técnicas para comunicarse con el exterior, realmente es una persona que ni siquiera podemos limitar o restringir su capacidad, sino que la forma de protección es incapacitándolo y designándole un curador. Entonces, lo mismo con quien tenga, por ejemplo, una alteración mental que a su vez se le suma una adicción a las drogas que realmente es incontrolable, que realmente no tiene forma de ejercer libremente o tomar sus decisiones. Bueno, en ese caso se le declarará la incapacidad y se le designará un curador. Bueno, a ver, les pido que tomen un cafecito, que analicen, profundicen todo lo que hablamos, tomémonos un break, yo también lo necesito, de 10 minutos y continuamos, ¿les parece? ¿Ahora están de acuerdo? Bueno, igual ya terminamos entonces con esta diapositiva. Tendríamos que empezar con la siguiente, pero hasta acá, entonces, después del recreo, vemos y planteamos todas las dudas que nos haya generado este último artículo. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo entonces. Hasta luego. Necesidad de designar algún tipo de apoyo lo entendemos como una forma de protección. Esta es decir, no es una sanción al incapaz, es una protección. Entonces, en primer lugar, el propio interesado. En segundo lugar, el cónyuge. Pero aclara la ley, no separado de hecho o el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. Entonces, el cónyuge está legitimado para peticionarlo. El conviviente, claramente una unión convivencial registrada, ¿no? Porque si es una convivencia de hecho, va a ser un poco más difícil que se lo admita como legitimado. Son las personas entonces que están acreditadas, que pueden acreditar que están legitimadas para promover, para instar este tipo de denuncias. Los parientes dentro del cuarto grado si fueran por afinidad dentro del segundo grado. ¿Por qué habla de parientes? Fíjense que los parientes son las personas que tienen un vínculo jurídico de acuerdo a la ley, basado en el parentesco, sería un vínculo sanguíneo, pero también existe este vínculo con los afines, es decir, los parientes por afinidad. Cuando contraigo un matrimonio, el vínculo que adquiero con los familiares de mi cónyuge. Esos son los parientes por afinidad. Están legitimados y habla de grados. ¿Por qué habla de grados? Fíjese, los parientes por consanguinidad, es decir, que hay un vínculo de consanguinidad, están legitimados hasta el cuarto grado de consanguinidad. ¿Por qué? Porque hasta el cuarto grado de consanguinidad los parientes son llamados a la herencia de la persona. Entonces, si esta persona, presuntamente que requiere la limitación de su capacidad como forma de protección, fallece, a la sucesión van a ser llamados los parientes. En primer lugar, los descendientes, cónyuge, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. Me faltan los descendientes, perdón. Bueno, entonces los parientes hasta el cuarto grado tienen vínculo, tienen un derecho hereditario, por lo tanto, van a estar obligados. Y si esta legitimación significa que no solamente tienen el derecho de hacerlo, que están facultados por la ley, sino que también tienen el deber, como una forma de proteger. Fíjense con el tema Maradona, que uno de los cuestionamientos que se hace es si las hijas estaban cercanas a su progenitor durante los últimos tiempos. Muchos le endilgan que hoy en día denuncian a los profesionales que intervinieron, pero como que estuvieron ausentes, que no estuvieron presentes en las necesidades de su padre. En verdad también hay que analizar si se les permitía acercarse, porque estamos hablando de una persona que se presumía capaz, que no asumía su tema de necesidad de internación o de un tratamiento serio y severo para el tema de las adicciones. Entonces, a veces es muy difícil llegar a este tipo de personas. Pero convengamos que los parientes, por tener un derecho hereditario, también tienen un derecho alimentario para con este. Si el pariente tiene necesidades alimentarias, debo contribuir a esto. Por ejemplo, los hijos tienen derecho a que sus progenitores les provean alimentos mientras son menores de edad. Pero también los padres, los progenitores, tienen derecho a que sus hijos les provean las necesidades, les cubran las necesidades básicas cuando están en la mayor edad y no tienen otra forma de ingreso. Entonces, es importante considerar esto. Y fíjense que el inciso D habla del Ministerio Público. ¿Qué rol va a ocupar el Ministerio Público? ¿Por qué el Ministerio Público puede denunciar estas situaciones en las cuales una persona, si bien se presume que es plenamente capaz, sin embargo, sospechamos que padece algún tipo de enfermedad que lo incapacita, o alguna persona, en el caso de una persona que necesita algún tipo de apoyo, algún tipo de asistencia, porque está expuesto a realizar actos perjudiciales? ¿Qué rol va a cumplir el Ministerio Público? Fíjense que el Ministerio Público es un órgano del Estado que va a tener la representación de los menores y los incapaces. Les pido por favor que vayan al artículo 103 del Código Civil y Comercial y lean
¿Qué dice el artículo 103? ¿Por qué habla del Ministerio Público? A ver si lo encuentran. Y si alguien lo quiere leer y facilitarle la tarea a los demás. No lo tengo, profesora. Bueno, dale, léelo, por favor. Artículo 103, actuación del Ministerio Público. La actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyo puede ser en el ámbito judicial, complementaria o principal. A. Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida. La falta de intervención causa la nulidad relativa del acto. B. Es principal. Y tiene el I, cuando del B, ¿no? B, I. Cuando los derechos y los representados están comprometidos, existe inacción de los representantes. Cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes. Cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación. En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales. Bien, fíjense que acá habla de la representación de incapaces, de personas que ven limitada o restringida su capacidad, que de alguna manera requieren una protección. Entonces decimos que la ley, el código, establece, o mejor dicho, contempla a ciertos sujetos de derecho que requieren algún tipo de protección. Los primeros que van a requerir protección, por lo que venimos viendo, son los incapaces de ejercicio. Incapaces de ejercicio por tratarse de la persona por nacer, los menores de acuerdo a la edad y grado de madurez y las personas declaradas incapaces por una sentencia judicial son personas que requieren una protección. En el caso de las personas por nacer porque se encuentran en gestación. En el caso de los menores por el que no han alcanzado el máximo desarrollo madurativo. En el caso de la persona que padece una enfermedad mental claramente tiene que ser de alguna manera protegida. ¿Cómo busca la ley proteger a estas personas? Bueno, les brinda una doble protección. Por un lado, esa protección se la brinda designándole un representante legal. Vale decir, persona por nacer, menores, persona que padece una enfermedad mental o que ha sido declarada incapaz por sentencia, requiere para el ejercicio de sus derechos un representante legal porque no puede hacerlo por sí mismo. Se le designa un representante legal, que en algunos casos va a ser los representantes, los titulares de la responsabilidad parental, en otros casos va a ser un tutor, en otros casos va a ser un curador, que ya estuvimos hablando de este tema. Pero fíjense que además de esta representación, van a contar con la representación del Ministerio Público. Y la gran pregunta es, ¿cómo el Ministerio Público representa a los menores e incapaces? Tomemos el ejemplo de los hijos de Ford. ¿Cómo el Ministerio Público representa los intereses de estos menores que tienen ya un tutor, incluso dado por un testamento? Bueno, fíjense que el Ministerio Público actúa a través de asesores o a través de defensores. Depende si es en la Justicia Nacional o en Provincia de Buenos Aires, así se tiene este nombre, en Provincia de Asesores, en Capital o en la Justicia Nacional de Defensores. A través de defensores o asesores. ¿Y esto qué significa? Que en todo proceso judicial en el cual una persona por nacer, un menor o una persona declarada por sentencia sea parte, tiene que contar necesariamente con la representación del Ministerio Público. Esto quiere decir que cualquier decisión que se tome en el proceso debe tomarse siendo notificado el asesor o el defensor que ejerce la representación de ese incapaz o de esa persona que ve restringida su capacidad. Por ejemplo, supongamos en la práctica, inicia un expediente en el cual los progenitores debaten sobre el cambio o no de colegio de un niño. Hay un niño en el medio, estamos hablando de los intereses y de los derechos de un niño. Bueno, necesariamente en ese proceso va a intervenir el Ministerio Público a través de sus defensores o a través de sus asesores en provincia. ¿Cómo hacemos? Bueno, el juzgado manda el expediente al asesor para que se notifique de tal resolución, para que se notifique de tal audiencia, y el expediente vuelve al juzgado con el asesor ya notificado. El juez dicta una sentencia, tiene que ser notificado el asesor. Se fija una audiencia, tiene que ser notificado el asesor para que comparezca si lo desea. Generalmente no comparecen, pero tiene que estar notificado. Y la resolución entonces tiene que ser tal. Por lo tanto, fíjense, insisto en algo, es importante el rol que el Ministerio Público cumple como representante de los menores, de las personas por nacer, de los declarados incapaces por sentencia o de las personas que tienen un apoyo designado en el proceso. Por lo tanto, si tienen la representación y toman conocimiento de una persona que requiere algún tipo de protección, se encuentran legitimados para iniciar un tipo de proceso de declaración de incapacidad o de determinación de la capacidad. Por eso lo estamos viendo en el artículo 33 como uno de los legitimados, Ministerio Público. Pensemos cómo sería el caso, pensemos un caso práctico. Dijimos, bueno, supongamos que yo tengo esta vecina que tiene este problema, yo le avisé al hijo, el hijo bien gracias, el consorcio lo citó al hijo, el hijo no apareció, y esta mujer sigue haciendo lo mismo. Con lo cual, yo tengo temor de que primero, un día, en un ataque, incendie el edificio, o me dispare, o me agreda físicamente, o no sé, cualquier actitud que pueda tomar. Entonces, evidentemente, esta persona está en peligro para sí mismo, pero también para los demás. Le avisé al hijo y no hace nada, y el hijo es el único que tiene un vínculo jurídico como para tomar o para ejercer algún tipo de representación. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, por vía del Ministerio Público, cualquier vecino, cualquier persona que tome conocimiento podrá informar esto y sea el Ministerio Público el que inicie el proceso. ¿Se entiende? Puede el Ministerio Público, entonces, hacer esta denuncia. Por lo tanto, como particular y como vecina que ve a una persona que no tiene familia, que, no sé, que está juntando sus cartones y que a su vez atrae roedores y cucarachas, y yo advierto que algún problema mental tiene, pero no tiene nadie que se encargue de protegerlo, bueno, una de las vías sería denunciarlo para que sea el Ministerio Público el que inicie el proceso de determinación de la capacidad, de limitación de la capacidad, restricción, etc. Entonces, por eso se lo menciona como uno de los legitimados. Sí, Cristian, vos querías hacer una pregunta. Y quiero hacer una consulta justo Dale. en esa parte. Digo, ahí es donde se va a diferenciar la intervención, si es principal o es complementaria. No, buena pregunta la tuya. Cuando hablamos del Ministerio Público, el 103 habla de cómo el Ministerio Público va a ejercer esa representación que tiene en general de menores, de incapaces y de personas que ven limitado o restringida su capacidad. Entonces, fíjense que el código habla de una representación necesaria principal o complementaria. ¿Cuándo es principal? Bueno, si hablamos de incapaces, de ejercicio, que de los enumerados en el artículo 24, o sea, personas por nacer, menores de acuerdo a su edad y grado de madurez, y personas que hayan sido declaradas incapaces por sentencia, en estos casos estamos hablando de incapaces de ejercicio, la ley los califica como tales, por lo tanto la representación del Ministerio Público es principal. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada decisión que se adopte, en cada proceso judicial o administrativo en el cual intervenga y estén en juego los derechos de estas personas, va a intervenir el Ministerio Público. Y en este punto me permito traerles algo. Fíjense el tema del aborto, la ley del aborto, que yo les he dicho, no analicemos la ley desde la ideología, desde los principios o de los pensamientos que cada uno tenemos, de la defensa de los derechos que está clara y que es indiscutible. Veámoslo desde el lado que estamos hablando legal, objetivamente, teniendo en cuenta la ley y teniendo en cuenta lo que el código dice. La ley habla de que el comienzo de la existencia de la persona humana se da a partir de la concepción. Por lo tanto, el Ministerio Público va a tener la representación de las personas por nacer. El Ministerio Público, a través de sus asesores o defensores, en casos particulares, podría oponerse a que se haga efectiva, a que se practique un aborto, planteando la inconstitucionalidad de la ley. ¿Qué les parece? ¿Les parece que sí? ¿Les parece que no? A ver, vamos al Messenger si quieren, los que no tengan audio. Si no, Cristian, a vos te escucho, dale, decime. ¿Qué te parece? Profe, escuché todo cortado la pregunta. Eso iba a decir, yo tampoco escuché bien. Escucharon cortado, bueno, vuelvo. Digo, ustedes saben que hay una ley que despenaliza el aborto en ciertas condiciones. Entonces, les reitero lo que les dije hoy, que a lo mejor no lo escucharon. Dejemos de lado ideologías, luchas por igualdades, que son válidas, que todos estamos de acuerdo y que respecto a la ley todos podemos tener una opinión formada y un pensamiento. Dejemos de lado todo esto. Analicemos la ley objetivamente. Entonces, mi pregunta es, ustedes saben que la persona por nacer, porque así lo venimos estudiando, es un sujeto de derecho. La ley le reconoce la condición de tal desde la concepción, por lo tanto es persona. Y si yo voy al artículo 103, el artículo 103 me habla de que el Ministerio Público tiene la representación de todos los incapaces de ejercicio, incluidos estos, personas por nacer, menores impúberes, me fui al código anterior, menores o personas declaradas tales en juicio. También incluso en el caso de personas que requieren algún tipo de apoyo, de limitación o restricción. La pregunta es, supongamos que se va a practicar un aborto, ¿sí?, autorizado por la ley. El Ministerio Público, en representación de la persona por nacer, ¿podría presentarse ante un juez y plantear la inconstitucionalidad de la ley? Sí, podría. ¿Sí? Yo creo que no. María dice que sí. Sí. Cristian dijo que no. Después se verá, pero se puede. Si representan a los incapaces, pues se puede recurrir al ministerio. A ver, Cristian me dijo que no. ¿Por qué, Cristian, decís que no? Creo que no, porque la ley está establecida de cierta manera o está dictada de cierta manera para que no pase eso. Por ejemplo, está la objeción de conciencia y demás, que podría, en este caso, un médico decidir no hacer el aborto, pero creo que la ley misma está dictada para que no pase esto. Si no, se plantearía en cada caso de aborto, debería intervenir el ministerio. Claro, Bueno, sin embargo, hubo sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la ley, ¿eh? Ya hubo algunos antecedentes. Yo les voy a pasar, ahora mismo cuando terminemos, les voy a copiar un vínculo para que lo lean al fallo. Y acá Florencia me dice no, porque hay una ley que lo permite y la mujer lo decide. Bien, ahora, insisto, analizándolo objetivamente, sin tomar partido, ¿eh? No les estoy diciendo cuál es mi pensamiento al respecto, porque no importa. Lo que estoy diciendo es objetivamente hablando. Fíjense que en cuanto a la ley, ustedes en Fundamentos del Derecho estudiaron que existe una pirámide jurídica, ¿sí? Kelsen hablaba de una pirámide jurídica que organiza, que ordena a las normas de un Estado. Existen entonces normas de diferente jerarquía. En nuestro sistema existen normas de diferente jerarquía. Por esto es que muchas veces se plantea la inconstitucionalidad de una ley o un decreto.
Y sin ir más lejos, el año pasado con el tema de pandemia, hubo planteos judiciales de pedidos de declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que impedía salir de tu casa, ejercer ciertas actividades. Bueno, lo recuerdan, lo tenemos todo flojo, lo tenemos todo, quise decir otra palabra y se me salió flojo, lo tenemos todo presente, porque lo vivimos hace muy poco tiempo. Entonces, y hubo fallos al respecto. Bueno, entonces, fíjense que no es respuesta que la ley lo establezca, porque la ley puede ser inconstitucional. Y en este caso, estamos hablando de una ley que está en colisión con un artículo del Código Civil y Comercial, porque el Código Civil y Comercial dice que el comienzo de la existencia de la persona humana se da a partir de la concepción. Entonces, ya hay personas, ya tiene sus derechos. Tomando lo que decía Cristian, que es muy, muy válido y muy claro, y se habló de esto, se planteó en el debate parlamentario, en la objeción de conciencia que pueden ejercer algunos, por la que pueden optar algunos profesionales de la medicina para negarse a hacer esta práctica, fíjense que contempla el derecho, en este caso del médico, y estamos hablando del derecho a la madre, pero en ningún momento planteamos el derecho de la persona por nacer. La persona por nacer es persona según el código que estamos estudiando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fíjense que existen contradicciones en la normativa. Más allá que se declare la inconstitucionalidad o no de la ley, existen contradicciones. Yo leo un texto y está aparentemente en contradicción con otro texto. ¿Y esto a qué conduce? A que existan fallos, algunos precedentes judiciales, que declaran la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, fíjense que la respuesta no es tan absoluta. La lógica me diría que la ley no podría detenerse haciendo un planteo actualmente, que sí se hacía antes de la sanción de la ley. Porque muchas veces se acudía a la justicia para solicitar la autorización para un aborto, incluso en los casos en los que estaba permitido por la ley, por ejemplo, cuando era producto de una violación o cuando ponía en riesgo la vida de la madre, de la progenitora, etc. Y sin embargo, algún juez rechazaba la autorización, por más que estaba prevista en la ley, con fundamento en esto que les estamos diciendo. Entonces, fíjense que sí podría darse el planteo, y sí el Ministerio Público tiene la representación de las personas por nacer, porque tiene una representación principal según la primera parte del artículo 103. Entonces, el Ministerio Público precisamente lo que va a cumplir es este rol, el rol de representación. Por lo tanto, decimos, las personas incapaces o las que vean limitada o restringida su capacidad tienen una doble protección. Por un lado, la del representante legal, pero por el otro lado también la del Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público tiene un rol tan importante? Porque fíjense qué ocurre si el menor, en el caso que planteaba hoy María, carece de representación legal. Bueno, va a tener la del Ministerio Público hasta que se le designe un representante legal. Porque la garantía para ese menor de protección es dándole una doble representación. Por un lado, el representante legal, por el otro lado, la representación del Ministerio Público. Tengan en cuenta esto, la representación del Ministerio Público respecto de personas incapaces de ejercicio, respecto de personas que ven limitada o restringida su capacidad, es doble, es doble. Por un lado el representante o el apoyo, por el otro lado el Ministerio Público. Ahora, el Ministerio Público puede tener un rol, una función principal, en los casos que mencionamos, o puede ser complementaria. ¿Cuándo es complementaria? Bueno, precisamente cuando el sujeto tiene capacidad, sin embargo debe contar para algunos casos, para algunas situaciones con apoyos, entonces ahí sería accesoria. Depende del tipo de acto. No sé si respondí a tu pregunta, Cristian. Ahora, si hay un conflicto serio de intereses entre el menor y su representante legal, porque su representante legal no ejerce los derechos de ese menor, bueno, ahí, cuando hay conflicto de intereses, esa representación de ese Ministerio Público es realmente principal y no puede dejarse de lado. En otros casos es complementario. Sí, Cristian, decías, querían decir. Sí, entendí la respuesta. La diferencia. Sí, lo que voy a consultar también es, con el ejemplo que usted dio del tema del IBE, lo puede presentar entonces cualquier persona, digo, cualquier persona, como en el caso de Mar del Plata que había pasado, digo, cualquier persona puede presentarse y decir que es inconstitucional, no solamente el Ministerio Público. Bueno, lo que pasa es que acá el delito se concreta, supuestamente, supongamos, si se declarara la inconstitucionalidad o la conducta, el planteo de antijuridicidad de la conducta con fundamento en que la ley es inconstitucional, podría afectar a más de una persona, pero en definitiva, el legitimado por la ley para actuar en este caso en representación de la persona por nacer sería el Ministerio Público. O sea que quienes quisieran hacer un planteo particular y que quisieran hacer un planteo deberían hacerlo de forma indirecta, a través del Ministerio Público. Ah, bien. A través del Ministerio Público. Si no, sería muy fácil. Cualquiera que está en contra de la ley y que vestía o que tenía el pañuelo celeste podría presentarse a atacar o a plantear la inconstitucionalidad. No, en realidad hay sujetos que estarían legitimados. En este caso, el Ministerio Público podría hacerlo en representación de esa persona por nacer. Profesora, sí. ¿Y cómo se accede al Ministerio Público? ¿Hay un teléfono? ¿Uno se tiene que ir? Sí, por supuesto. Es un organismo al cual vos tenés acceso, tiene un lugar físico. Entonces, ¿cómo canalizar esa denuncia? Bueno, vos podrías acercarte, aproximarte al lugar. Con el tema de la pandemia hay muchas restricciones, entonces quizás personalmente no te sea tan fácil acceder, pero por supuesto hay un teléfono y te van a decir cómo, de qué manera canalizar esa denuncia, sí. ¿Y asesoran también? Porque a veces la ley es una cosa y la realidad es otra, ¿no? No, por supuesto que en este caso en particular vos estás denunciando un hecho, suponete. Vos tenés un vecino que se encuentra en una situación de abandono porque no tiene familiares, porque no tiene nadie que se haga cargo de él, y vos ves que realmente padece algún tipo de enfermedad
que le está afectando o que lo pone en riesgo a sí mismo y también en riesgo al resto de la sociedad, entonces vos te acercás a que te asesoren acerca de cómo canalizar esa denuncia. En realidad el Ministerio Público debería hacerse eco porque tiene la representación de esa persona que en ese caso se encuentra en una situación de abandono, que no comprende sus actos, los actos que está realizando y que está en peligro. Entonces, ¿cómo canalizar esa denuncia? Bueno, vos formulás esa situación, denunciás esa situación y el organismo competente es quien tiene que formular la denuncia o iniciar la instancia judicial correspondiente. Por eso está legitimado para hacerlo. Claro, porque ese ejemplo que usted dio de la vecina que no está bien, no está en su caballo, digamos, conozco 2 casos, y de la madrugada, golpeando, gritando, yendo a la puerta, no es tan raro. Bueno, yo también conocí al mismo tiempo 2 casos, pero y se llamaba a la policía no puede hacer nada porque tiene que ver con la policía asiste, pero suponete, y acá hay un tema para tener en cuenta, suponete que esa persona tenga un riesgo de vida, supongamos, no sé, está en el balcón y está amenazando que se va a tirar, bueno, la policía va a intervenir en ese acto y tiene que dar intervención al juez competente, porque el juez competente es el que va a disponer la medida para, en este caso, con autorización restringir la libertad de esa persona, porque claramente una intervención en contra de la voluntad de la persona implica una restricción de su libertad. Y fíjense que esas restricciones a la libertad tienen que ser extremadas, o sea, tienen que tomarse realmente cuando no hay otra vía, otro mecanismo. Entonces, se adopta la medida, pero quien adopta la medida tiene que ser el juez. El juez debe ordenar que se lo interne aún en contra de su voluntad. Entonces, muchas veces se da que internarlo en contra de su voluntad implica ejercer algún tipo de fuerza sobre la persona. Por ejemplo, doparla con algún tipo de medicación. Bueno, pero porque es la única forma que tenés de poder internarla. Entonces, en este punto, fíjense que Chano es un ejemplo que todos vimos, que lo tenemos fresco, porque lo presenciamos, lo vimos, lo escuchamos, se difundió por todos los medios, se violó incluso su intimidad, su derecho a la intimidad, y se mostró en todos los medios de televisión. Bueno, ahí vemos un caso concreto en el cual la persona está con un brote, pone en peligro de riesgo su propia vida y también la de los demás, porque acá la que estaba en riesgo la vida era la de la mamá, la madre. La madre luego niega, minimiza esto, pero en realidad estaba en riesgo la vida de la persona y también de la madre. Entonces, la autoridad policial que asiste al lugar, que pide autorización a un juez para intervenir, bueno, obviamente que tiene que obrar con ciertos protocolos, siguiendo ciertos pasos, porque de esta intervención tiene que resultar el menor daño posible para la persona que en realidad es víctima de una enfermedad o es víctima de una adicción, pero no es responsable. Bueno, lamentablemente terminó con Chano muy lesionado porque fueron varios órganos que fueron lesionados, intervenciones quirúrgicas muy serias, entonces esto me habla de que evidentemente algo pudo haber fallado en el medio, Acá incluso hay declaraciones contrapuestas entre lo que dice la madre ahora como denunciante, lo que dice la pareja de la madre que presenció el hecho, lo que dice algún testigo y lo que dice el propio policía que intervino y que hoy en día está con todo un proceso en el medio, porque pudo haber fallado algo. Fíjense, para ir clarificando un poco esto de la intervención, el artículo 34 habla de medidas cautelares. ¿Alguien tiene ganas de leer el artículo 34, la primera parte? Perdón, que justamente no lo tenía en este PowerPoint, pero bueno, no importa. Lo buscan y lo vemos. Yo puedo leer si quieres. Dale, por favor, María. Florencia, si lo querés copiar, aprovechamos que vos ya lo copiaste. Artículo 34, medidas cautelares. Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos y cuál es la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso. Bueno, entonces, fíjense. Gracias, Florencia. Fíjense, el juez puede ordenar medidas. Entonces, supongamos, se denuncia la necesidad, vamos a tomar a Chano porque lo tenemos como un ejemplo concreto con nombre y apellido, no estamos violando su derecho a la intimidad porque es públicamente conocido y porque él difundió su propia historia. Él tiene un problema de adicciones que él reconoce, lo que pasa es que él dice estar recuperado y en realidad la madre, la familia, los contactos y hasta su público ven que no está funcionando bien, que algo le está pasando. Por lo tanto, hay que tomar algún tipo de medida de protección. ¿Cuál sería la medida de protección? Bueno, por ejemplo, no se quiere someter a un tratamiento por adicciones. Un poco lo que planteaba hoy Cristian. ¿Qué pasa cuando la persona, cuál es el límite a esa restricción a la libertad? ¿Qué pasa cuando la persona no se quiere someter a un tratamiento por adicción a las drogas, un tratamiento porque tiene algún tipo de brote psiquiátrico, de enfermedad o su adicción al alcohol? Bueno, en esos casos entonces no le queda otro, estas personas legitimadas que vimos, el cónyuge, los parientes, el Ministerio Público, a pedir una determinación de la capacidad. Determinación de la capacidad si se inicia la denuncia que va a hacer. Es un proceso judicial que tengo que justificar por qué lo inicio. Si lo inicia el cónyuge, va a iniciar esta demanda el cónyuge. Lo inicia el pariente, el pariente. Claramente con un abogado. Si lo inicia el Ministerio Público, lo va a iniciar el Ministerio Público. Por eso les decía que el denunciante lo que hace es informarle la situación. El que va a canalizar todo el reclamo va a ser el Ministerio Público. Por lo tanto, se inicia esta demanda. Una vez que llega esta denuncia al juez, hay un denunciante y un denunciado. ¿Cuál es el denunciado? La persona que queremos proteger. No la queremos atacar, la queremos proteger. En este caso,
Chano. Entonces, determinación de la capacidad de Chano tal. ¿Qué es lo primero que va a hacer el juez cuando le llega esta denuncia? Bueno, tiene que, en primer lugar, disponer, si es necesario, la internación compulsiva por un tiempo que establece la ley, que debe ser limitado en este tiempo. Porque esta internación implica coartar la libertad de la persona, ir en contra incluso de la libertad de la persona. Pero se puede, y sí se puede, lo puede ordenar el juez porque se está poniendo en peligro, en riesgo, la vida de la persona o de sus familiares o de las personas que lo rodean, sus vecinos, etc. Entonces, sí puede disponer el juez la internación. ¿Para qué? Para que se le practique un informe previo, preliminar, que diga si tiene algún tipo de adicción, si tiene algún tipo de alteración mental, alguna enfermedad mental que padezca, si es peligroso para sí y para los demás, si es necesario algún tipo de tratamiento. Es decir, tiene que realizar este informe previo. Para eso, entonces, se inicia este juicio y la primera medida que va a ordenar el juez. El juez le pide, por ejemplo, a que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el área competente, determine que una ambulancia se apersone en el domicilio donde se encuentra esta persona con un profesional de la medicina en la especialidad de psiquiatría para proceder a la internación, incluso en contra de la voluntad. ¿Qué es lo que hace este equipo que se presenta en el domicilio? Lo primero que va a intentar es convencer a la persona que tiene que internarse para su bien. Lo primero que se va a hacer es hablar con Chano y plantearle la situación, que se necesita su internación para su bien. Ahora, supongamos que llega esta ambulancia con el apoyo policial y se encuentra con una persona que está amenazando con un cuchillo, que está amenazando a su propia madre y que dice, si ustedes entran acá, yo la mato. Bueno, hay que echar mano a las fuerzas, a las herramientas con las que se cuenta para impedir que esto se concrete. Entonces, lo primero es tratar de hacerlo con el consentimiento. Pero si esto es imposible, habrá que vencer su voluntad e internarlo de una manera compulsiva. Por eso son cuestiones tan complicadas de llevar a cabo. Pero el juez entonces tiene que disponer esta medida, que tiene que disponer las medidas cautelares necesarias. Y fíjense que el código aclara, son medidas personales y patrimoniales. Personales, lo que tiene que ver con la persona, si requiere la internación, por cuántas horas, que se le practiquen exámenes médicos para determinar si está bajo los efectos de la droga o del alcohol o no. Bueno, depende de la denuncia, los términos que se haya hecho. Pero también va a tomar medidas patrimoniales. ¿Por qué? Porque esa persona internada puede ser que su patrimonio quede en peligro, si que tenga bienes de valor, por ejemplo, en el departamento, y que ese departamento quede expuesto a que, no sé, a que le saquen cosas, o que si tiene una cuenta conjunta con el hijo, que el hijo disponga de los fondos de la cuenta. Entonces también va a disponer medidas cautelares respecto del patrimonio. Por ejemplo, la inhibición de esta persona que es internada para que no pueda realizar actos de disposición. Entonces, si no puede ella, mal puede hacerla por un representante, mal puede designar un representante para que retire los fondos o venda una propiedad en el interín. Entonces, son medidas cautelares que van a ser evaluadas por el juez y que tienen que limitar de la manera menor posible las libertades del sujeto. Por eso habla de medidas personales y patrimoniales. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos y cuál es la representación de un curador. Entonces, también el juez, si es necesario, le va a designar un curador provisorio. ¿Por qué? Porque podría ser que ese patrimonio de esa persona quede a la deriva, sin un representante legal, y por lo tanto esté expuesto a, supongamos, hay que pagarle, es dueño de una pequeña empresa, hay que pagarle sueldo a los empleados, y los empleados quedan a la deriva porque no hay quien firme, no sé, los cheques para liberar fondos para pagarle los sueldos, o haya que hacer actos necesarios. Bueno, fíjense que acá es un patrimonio que está expuesto a sufrir un menoscabo si no se toma una medida ya. Entonces el juez tiene que evaluar esto, y una de las cosas que podrá hacer es designarle un curador para que lo represente, para que realice actos mientras se encuentra internado. También puede designar redes de apoyo o personas que actúen con funciones específicas. Entonces puede haber un terapeuta, puede haber, lo que les decía hoy, puede haber más de un apoyo, pueden ser, a veces los hijos no se ponen de acuerdo, entonces designar a 2 de los hijos. Maradona tenía muchos hijos y no estaban todos de acuerdo, entonces bueno, se podría designar a más de uno, algún terapeuta o alguna persona muy cercana, algún referente afectivo de Maradona que pudiera conocer sus necesidades y que pudiera estar cerca de él y de sus necesidades. Entonces fíjense que, insisto en esto, no nos olvidemos de las reglas generales que hay que observar, de la intervención multidisciplinaria y de que cualquier medida que se adopte no debe apuntar a coartar la libertad, sino a mantener esa libertad y restringirla realmente en situaciones extremas, cuando realmente no exista otra posibilidad. Entonces, vemos que el caso de Chano fue un caso particular. Insisto, pueden haberse cometido excesos, puede que se haya obrado fuera del protocolo. Bueno, esto es lo que se está estudiando ahora, pero que la situación era difícil y que exigía de un juez comprometido que adoptara las medidas necesarias y que hiciera un seguimiento, y también de un equipo que intervenga, que tiene que contar con los apoyos multidisciplinarios de distintas actividades. También es cierto, fíjense que no es tan simple buscar esta protección, porque todas las limitaciones que establece claramente la ley. ¿Quieren hacer alguna pregunta de este tema, alguna aclaración? Bueno, el artículo 35 les habla de la entrevista personal, punto fundamental. Cuando hablamos de una persona que padece enfermedad mental, que por tanto puede ser declarada incapaz de ejercicio y que por lo tanto el juez le va a tener que designar un representante legal, pero estamos hablando de una persona. Por eso muchos cuestionan la ley de salud mental, porque la ley, antes de la ley de salud mental, las restricciones que se podían imponer, las medidas que se podían adoptar eran mucho más extremas y tenían esto más libertad del juez. Hoy en día tiene que respetar esto. Y fíjense
lo que dice el artículo 35, entrevista personal. El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar cualquier resolución. Entonces, si el juez dicta una medida restrictiva que implica la internación para someterlo a una terapia, por ejemplo, para recuperación por su adicción, o una internación porque se trata de un enfermo psiquiátrico, que según los peritos psiquiatras han aconsejado requiere internación, porque es peligroso para sí y para su familia, bueno, no puede tomar esta medida sin haberlo entrevistado personalmente, sin haber tenido este contacto personal, sin haberlo escuchado y darle la posibilidad de que se exprese, ¿no? Asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquel. El Ministerio Público y al menos un letrado que preste asistencia al interesado deben estar presentes en las audiencias. Entonces, ¿qué deduzco de este artículo? ¿Qué van a deducir ustedes? Y que es un punto importante a tener en cuenta. ¿Quiénes son las partes de este tipo de procesos? Fíjense que hasta ahora hablamos del denunciante y del denunciado. Por ejemplo, la madre de Chano inicia un proceso en el cual pide la determinación de la capacidad de Chano para ejercer los actos por problema de adicción. ¿Sí? Bueno, denunciante. Tenemos un denunciado. Bueno, ese denunciado es una persona capaz, en principio, se presume su capacidad. Tenemos que darle el derecho, la ley le da el derecho a que intervenga con su propio juez, así como los menores, con su propio abogado, perdón. Así como los menores también pueden tener su propio abogado del niño, esta persona también tiene derecho a contar con su propio abogado. Que, por ejemplo, intente controvertir la denuncia hecha por la madre, que intente controvertir las pruebas aportadas por la madre, que demuestre que las pruebas son falsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sería muy fácil internar a una persona. No, yo quiero sacarla del medio, a mi madre, que tiene a su cargo la administración del laboratorio tal, en el cual ingresa mucho dinero y hay mucho dinero en juego, la quiero sacar de la administración porque quiero intervenir yo, que soy la única hija. Entonces, fácil, pido una internación, la incapacito, limito su capacidad y soy yo quien ejerce la administración. La ley tiene que limitar o restringir esto al máximo. Entonces, por más años que tenga la persona, no necesariamente va a estar en condiciones de ser limitado o restringida su capacidad. Quizás pueda seguir administrando. Hay casos. Entonces, fíjense que la ley busca que el juez tenga contacto precisamente para asegurarle esto. Entonces, las partes del proceso son denunciante y denunciado. Pero estamos hablando de una persona incapaz o que ve limitado o restringida su capacidad. El Ministerio Público también va a ser parte en estos procesos. Fundamental, denunciante, denunciado, Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? Porque tiene que ser notificado de cualquier medida, resolución que se adopte en el proceso, por lo que hablamos hoy. Por lo tanto, va a ser parte en el proceso. Y al menos un letrado, el letrado ya creo que les dije, el letrado del propio denunciado. El denunciado tiene derecho a contar con su propio abogado. Por lo tanto, y también el denunciante va a tener su abogado generalmente. Entonces, tenemos por un lado el abogado del denunciante y tenemos el abogado del denunciado. Y tenemos el Ministerio Público. Muchas veces, mientras se desarrolla el proceso, es necesario que el juez le designe un curador provisorio a esa persona. Un curador no va a asumir el rol definitivo, pero va a administrar los bienes, va a cuidar de la persona mientras dure el proceso, que a veces se extiende durante un tiempo. Tiene que ver con estas medidas que puede adoptar entonces el juez durante el desarrollo del proceso. Entonces, fíjense que es un proceso que tiene características particulares, que es más, incluso el artículo siguiente, el 36, habla precisamente de esta intervención que va a tener el interesado en este proceso, cuál va a ser su rol, pero que en definitiva afirma todo esto que venimos hablando. Es parte necesaria y por lo tanto debe ser notificado, se le debe ser explicado. Si lo voy a internar, le debe ser explicado que por qué se lo va a internar. Lo que se busca es el consenso con esa persona. Y recién cuando no hay posibilidades de consenso, recién ahí entonces se procede a una internación compulsiva, incluso en contra de su voluntad. Que si ustedes hacen memoria o si recuerdan o si analizan la historia de Maradona, van a encontrar que Maradona en una época fue internado en una clínica que no me acuerdo para adicciones, Abril, que en realidad no estaba muy de acuerdo con esa internación. Después la aceptó, pero estuvo un tiempo en esta clínica especializada en temas psiquiátricos y problemas de adicciones, y que era una medida necesaria. ¿Por qué? Porque fíjense, los médicos en su momento dijeron, o para de consumir drogas o se muere, porque su corazón no va a resistir. Entonces, en ese momento se logró una internación en la clínica Abril, que lamentablemente no sé cómo terminó ese tratamiento, porque luego creo que se fue a Cuba y entonces ahí no sé cómo siguió la suerte de ese proceso. Entonces, fíjense que lo que hemos estudiado hoy es contemplar cuál es la situación legal de las personas declaradas incapaces de ejercicio. Entonces, lo que tenemos que tener en claro acá es que el incapaz es una persona a proteger. Y la forma de brindarle protección que encuentra la ley, que encuentra el legislador, es a través de la representación, es a través de representantes legales. Y en el caso de los incapaces de ejercicio, es una doble representación. Es una representación legal y es una representación por parte del Ministerio Público. Estos representantes legales de los incapaces de ejercicio, artículo 24, son representantes legales. ¿Por qué? Porque fíjense, ya los voy a ir terminando porque calculo que deben estar cansados. El representante legal actúa en nombre y representación del incapaz. ¿Sí? Ejemplo de quien está internado en el neuropsiquiátrico, su representante legal ejerce los derechos y los deberes
que el incapaz no puede ejercer por sí mismo. Ahora, claramente el representante legal, así como en el caso del tutor, cumple un cargo, cumple una función, que es cuidar a la persona y cuidar el patrimonio de la persona. Por lo tanto, al igual que el tutor, el curador también tiene que rendir cuentas de su gestión, porque es un representante legal. Los progenitores, en definitiva, para disponer de un bien que es del menor, van a tener que tener una autorización expresa, y si no, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque tienen la representación de sus hijos menores, pero sus hijos menores tienen sus propios derechos y deberes. Entonces, cumplen una función, cumplen un rol. ¿Qué diferencia hay entre el representante legal y el apoyo? Es sustancial. El apoyo, como dijimos hoy, si yo lo tuviera que simbolizar o graficar con algo, fíjense que apoyo es un bastón, ¿sí? El apoyo, como persona, como figura jurídica, cumple esta función. Permitirle a la persona que ve limitada o restringida su capacidad que servirle de apoyo, ayudarla, acompañarla, asistirla, completar su voluntad cuando el juez así lo exige, ¿sí? Completar. Es un acompañamiento, nada más que esto. Pero quien actúa el derecho, quien ejerce el derecho, es el propio sujeto que ve limitado o restringida su capacidad. Por eso el adicto es una persona capaz, pero que ve limitado o restringida su capacidad. Por orden de un juez, por la intervención de un juez, que le designa un apoyo, que le designa un asistente. Pero quien ejerce el derecho es el propio sujeto. Supongamos, si Maradona se le designaba un apoyo, bueno, y Maradona quería vender una propiedad, el día que se firmara la escritura de la firma de la venta de la propiedad, iba a ir Maradona personalmente. Quien tenía que firmar era Maradona, acompañado de la firma de su apoyo. Lo que se cuestiona es, ¿Maradona estaba en condiciones de designar un apoderado que realizara todos los actos de su vida, todos los actos comerciales, que manejara todo? Y justamente que esta figura recayera en un abogado, eso es lo que se está cuestionando. Si estaba en condiciones, porque quizás, si se hubiera limitado o restringido su capacidad, el juez hubiera dicho, bueno, para que dé poder, tiene que estar presente el apoyo. Si el apoyo presta su conformidad, si completa la voluntad de Maradona, ahí sí, que lo designa a Morla como apoderado. ¿Ven entonces la diferencia entre el representante legal y el apoyo? Son dos funciones diferentes. Hoy la justicia le dio la razón a Morla. Hasta ahora, Cristian, sí, hasta ahora sí. Prima facie sí, porque vos fíjate, acá lo que pedían, yo no estoy muy interiorizada del tema, pero creo que... Pero, ¿no es inapelable ya? Más allá de que sea apelable o no apelable, puede ser inapelable, pero lo que te digo es una medida, esto es una resolución en una medida cautelar que pidieron las hijas. Creo que era una medida cautelar, no estoy segura, no estoy segura. Si yo, por ejemplo, pido una medida cautelar por la cual se impida que Morla, como representante legal, continúe actuando o ejerciendo o administrando el patrimonio de Maradona, y el juez me dice no al lugar a la medida cautelar, me la rechaza, ahí sí, es inapelable. Está firme, ya está. La justicia le dio la razón a Morla. Ahora, fíjense que hay acciones penales también en el medio. Si en el medio se logra demostrar que en el momento en que Maradona otorgó esos actos realmente tenía algún tipo de incapacidad o algo que limitaba o restringía su capacidad, ojo, porque se podrían atacar los actos por otra vía. Yo entiendo, no estoy segura, la verdad desásnenme si saben algo más. Entiendo que es un primer revés judicial en una medida cautelar que era difícil que prosperara. Te digo claramente, una medida cautelar en estos términos creo que era difícil que prosperara y es de hecho lo que la justicia confirmó. Pero nada impide que están siguiendo por otro lado los procesos. Fíjate que hay otros procesos pendientes. No sé si vos sabés algo más, Cristian, comentame. ¿Vos sabés por qué era la causa? No me acuerdo por qué. No, había leído hace, creo que la semana pasada, una nota en Infobae que decía que casación, creo, no sabría decirle bien específicamente en qué situación, pero había rechazado el planteo de la defensa de los hijos de Maradona, todos, y le daba la disposición de la marca Maradona a Morla. Claro, ¿ves? Es sobre un tema puntual. Si es casación, es penal, si es casación es penal, y si tenía que ver con la marca Maradona específicamente, es con un tema en particular, porque aparentemente, y esto sí creo que es así, Morla y Maradona eran socios en una marca comercial. Entonces, por eso te digo, es un revés judicial que tiene que ver con un aspecto. Ahora, en ese aspecto quizás lo perdieron y sí es definitivo y no tiene para moverse, pero sí podríamos atacar por otro lado. La cuestión es si Maradona estaba en condiciones de ejercer su libertad a pleno y designar un apoderado que lo representara en todos los actos de su vida civil. Ustedes saben que el poder es un contrato, ¿sí? Entonces el cuestionamiento sería, ¿podía Maradona o estaba en condiciones Maradona de darle poder, de celebrar un contrato con un profesional para que celebrara todo tipo de actos, darle un poder amplio para que lo represente todo tipo de actos, siendo que venía de un año con problemas de tratamientos, de problemas de adicción, de intervenciones quirúrgicas en el medio, aparentemente de medicaciones que no eran dadas, suministradas? No sabemos cómo va a terminar ese proceso. Entonces digo, es mucho más amplio. Quizás en ese punto, en el tema de la marca Maradona, sí coincido con vos que está firme y la va a seguir explotando. No, porque se podría decir que estaban un montón de cuestiones estaban viciadas, que fue como empezamos la clase, que se vio perjudicado todo el bien que se tutela, que es la vida, porque terminó muriendo en una forma muy complicada. O sea, lo personal y lo patrimonial
se vio Parecía- como tocado ahí, ¿no? Por Sería eso, por así. un lado tenemos, en el aspecto personal, analizamos la salud de Maradona, si los tratamientos fueron adecuados, si existe algún tipo de responsabilidad penal de mala praxis, etcétera. Eso por un lado. Desde el punto de vista patrimonial, pueden haber actos jurídicos, como bien mencionabas vos, actos jurídicos, que podrían llegar a ser anulados en base a lo que se demuestra en estos procesos. A ver qué dice acá. El abogado de Morla apeló la resolución y ahora la sala 4 de la Cámara del Crimen decidió revocar esa medida cautelar por prematura según la resolución a la que accedió Infobae. Bueno, bien, ¿ves? Era una medida cautelar. Juro que no lo sabía esto, pero la pegué de casualidad, nada más. Pero bueno, es una medida cautelar respecto a la explotación de la marca y si la marca... Muy bien, Cristian, gracias que aportaste la información concreta. Respecto de esa medida cautelar puede que ya esté firme entonces, que ya sea inapelable porque fue confirmada por Cámara. Habría otra instancia, pero no sé si acá ya no quedó firme por el tema del plazo. Pero bueno, fíjense que todos estos ejemplos prácticos que ustedes están viviendo todos los días nos permiten ver que todo esto que estamos estudiando no es abstracto, sino que tiene mucho contacto con la realidad, que va a tener que ver con el futuro ejercicio profesional. Así que bueno, espero que les resulte interesante. Hasta acá. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, bárbaro entonces. Les voy a subir el material que les prometí. Hoy sí, porque tuve que hacer había un problema con la página, con el aula virtual, que ya está solucionado, así que ahora les voy a subir algún material para poder empezar a ver un poco más práctico y completar lo que vamos viendo en la teoría. Bueno. Profe, tengo una consulta. Recibimos ya la actividad, no sé si recuerda que le habíamos dicho que no llegaba, no sé qué. Sí, ya la recibimos. Vi que algunos la recibieron, no sé si todos, por eso quería preguntarles esto. ¿Todos la recibieron o no? Yo, en particular, sí, no sé el resto, supongo. Te tengo que hacer la devolución. También. Ah, bueno. ¿Por dónde la enviamos? En la misma tarea. Ajá. Tienen un espacio, lo suben directamente ahí o lo escriben directamente ahí. Porque no se necesita que sea tan extenso ni nada. Pueden usar un PDF, un Word o pueden escribir directamente ahí. Claro, porque no sé si lo subiste como PDF y en el PDF no se puede escribir. De última lo... No, vos haces un escrito y lo adjuntás como PDF o como Word. Perfecto. Sí, Cristian, ¿qué me decías? No, lo mismo que Fiona, que usted lo subió como PDF, así que me imagino que habría que contestarlo y adjuntarlo. Claro, exactamente. Perdón, No, ¿y cuando ustedes van a tareas, tienen tarea 1, actividad 1, ¿no lo ven? Perdón, en realidad no llegó como tarea, sino que llegó como, ya les digo, vale. Y decime por qué. Como un mensaje que envió. Sí. No, ya sé. En cosas por hacer. La tarea se llama contenidos mínimos, ¿no, profe? Porque llegó en cosas por hacer. No. Los contenidos mínimos son el material que yo les subí, un PDF, que es material de estudio, que se utiliza en el aula virtual. Como no les pude copiar exactamente lo del aula virtual, se los mandé en PDF. Entonces ustedes van a ver que hay dibujitos, que está preparado como en el aula virtual. ¿Por qué se los mandé? Porque les va a resultar útil, porque son los contenidos mínimos del aula. Más allá que ustedes tienen un texto que están utilizando, ahí van a tener los contenidos mínimos para poder estudiar. Eso es en PDF. Pero además, yo les subí unas tareas, tarea 1 y tarea 2, que es la que me parece que algunos no pueden ver. Entonces a mí lo que me llegó es lo de contenidos mínimos, no me llegó la tarea. Claro. La tarea tampoco, profe. Lo que pasa es que no figura el icono o el ítem tarea. De tarea. Claro. Sí, está bloqueado. Yo ya pregunté y ya traté de solucionar el tema, veo que no lo hemos solucionado. Bueno, hagamos lo siguiente. No, lo que yo les sumo en material en PDF es para lectura, es un aporte. Por ejemplo, después les voy a mandar un fallo para que vean, se los voy a mandar en PDF, sobre el tema del aborto, para que vean que ya existen algunas sentencias que plantean la inconstitucionalidad de la ley. Más allá del resultado que esto tenga, plantean la inconstitucionalidad de la ley del aborto. Esto para que ustedes amplíen el campo, el espectro. No significa que ustedes van a memorizar ese fallo, ni que en el parcial les voy a hacer una pregunta específica de ese fallo, pero es un material importante que les va a servir en la formación y en el material que están estudiando. Todo lo que les suba por PDF es para estudiar y para complementar. Hay actividades que yo les quiero subir y que evidentemente no se están subiendo bien. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a insistir en esto, porque técnicamente hablando ya lo planteé el tema. Así que aguárdenme y yo les voy a dar información por anuncios o los voy a mantener al tanto. ¿Lo podría subir por mensaje? Sí, también esa sería otra forma. Lo que pasa es que si yo se lo subo por tarea, ustedes van a ver, y por eso, claro, no entendían, que la pueden subir ahí mismo. Ustedes pueden responder en el aula misma. Sí, sin es verdad. de hacerlo con un escrito aparte o un Porque el pasado estaba. Claro, sí. les va a facilitar eso, ¿me entienden? Pero bueno. Pero será un tema con la modalidad, me imagino, porque en mi caso, que curso inglés técnico y es virtual, me aparece. No, en virtualidad no hay problema, por supuesto, porque tenemos las aulas cargadas. Lo que pasa es que para las aulas de presenciales, no se olviden que ustedes optaron por la modalidad presencial. Entonces, por eso debe ser la modalidad. Claro, tenemos que y bueno, ahí está, ese es el problema, por eso no les está figurando. Tenemos que virtualizar las clases y algunas actividades, pero evidentemente no sé qué pasó con la tarea. Pero bueno, quédense tranquilos que lo vamos a solucionar, ya lo vamos a solucionar. Muchas gracias, profe.
Bueno, nos estamos viendo la clase próxima. Buena semana. Buena semana. Buena semana. Chao, hasta luego. Chao, chao.